está desconcertado. No. Veníamos bien de bajar de mil. ¿Qué pasó? Se fue de repente. Entré a buscar, digo, ¿cómo puede ser que quedamos sin DT? Entra al diario Le, digamos que si Martínez se fue de Boca, va a estar ahí, digamos. Y se fue Martínez de Boca, de hecho, efectivamente. Claro, pero no el Martínez de la primera. Dice Martínez, dispone, no sé, idea, no sé, entonces no entiendo nada. Entonces vuelvo, entro. Claro, esos títulos que te meten para que entras. Claro, usted sabe, me extraña. Pero me hicieron re bien, entré como un campeón porque pusieron Boca sin DT, Riquelme desconcertado, que... Yo no creo que sean capaces de hacer esta nota por Martínez, que fue condenado por abuso, digamos, que es el del fútbol femenino. No, era porque renunció el DT de básquet. Ah, Gustavo Martínez, mirá vos. Carlos Duró. Carlos Duró estaba en Boca. Sí. Pero ponen a Riquelme, el título, el DT. Que venimos bien, no puedo creer. Y era el DT de básquet. ¿Cómo cayó? Yo caí como un... Carlito. Se ve que no duró tanto, Carlos, entonces en el puesto. Así que renunció el DT de básquet de Boca y bueno, me hicieron a todo el hincha de Boca, que es de Boca, porque encima te sale el título solo. Me asusté, entré como un campeón. Bien ahí. Después estaba viendo que tenemos casi, ayer a la tarde pusimos la publicación del FEPCA, viste que es este fin de semana, el Festival de Cervezas Patagónico. Casi 1000 personas ya participando de 4 pares de entradas que vamos a sortear. Muy bien, muy predispuesta la gente a ir a ese tipo de eventos y el FEPCA ya tiene un nombre. Me decía Mauro Maricésar que estaba con eso, que tiene un récord de venta de entradas. Mirá vos. Estima que va a ser la mejor edición desde que arrancó el Festival Patagónico. Yo me parece que tengo la certeza de que voy a asistir al FEPCA porque van a estar los altos cumbieros. ¿Te gusta en serio? Sí, es de la música que yo escuchaba cuando era pibe, porque es cumbia de los 2000 y algo. Bueno, nos dieron... Así que me disfrazaré de turro. Nos dieron entradas varias entradas para sortear, varios pares de entradas para sortear y después nos trajeron de gentileza pulseritas para nosotros. Sí, creo que amerita. Podríamos encontrarnos, no sé cómo estará usted, Héctor, a tomar una cerveza. Una y nos vamos. Te prometo que es una y nos vamos. Eso con Héctor no existe, yo te lo voy a decir. No, me parece que una y nos vamos no la cree nadie. No existe para nadie, ¿no? Me estoy portando bien. Bueno, pero en vez de tomar una cervecita. Festival de cerveza que ha ido variando, porque tiene la opción del gin, por ejemplo, para que lo toma ahora. Acá también localmente, regionalmente. Muy rico. Sí, yo conozco, no sé. Glaciares de Chaltén hacen gin, muchachos. Y hay otro local que iban a preparar gin acá ahora. ¿Quién? ¿Así? Suyo. ¿Quién? No me sale el nombre. Trabajador municipal. No sé quién me descolocaste. Bueno, lo averiguaremos. ¿Una cervecería es? ¿Local? Tienen una cervecería y van a preparar así. Mirá, voy a averiguar. Lindo para visitar. El FEPCA se ha convertido, yo no quiero equivocarme, pero me parece que todos los festivales que hubieron en su momento con la estampida de la cerveza artesanal en Gallego, es el único que ha tenido toda esa trayectoria y continuidad. Aparte de Mauro César, que es el que organiza, le mete mucho laburo, porque te digo que cuesta un montón contratar una banda, te lo digo porque lo hicimos para la fiesta de fin de año nuevo día, cuesta, imagínate, tienen como, no sé, más de 10. Así que felicitaciones. Vamos a ver si hablamos con él. Hay que hablar con Mauro, obviamente. Porque es récord y te lo marca la cantidad de gente interesada en ganarse entrada. Digamos. En, no sé, 12 horas que hicimos la publicación, hay 1000 personas participando. La tenemos que vender, hagamos reventa de entradas. ¿Cómo que regalarla? Claro, ¿no? Bueno. Saludo para Mauro Moricésar, que es el organizador y quien desarrolla justamente este festival, y vos que estás escuchando, que ya te dio buen espíritu este comienzo, hablando de jodita, de cerveza, de comida. La pajarito. Claro, Chacho, claro que sí, Chacho, el Chacho Codete es ese para quien no lo identifica, que es el remate de un chiste. ¿Querés que te cuente un chiste? Le dice Rosario Ñuls es como un casamiento. Ñuls pone la familia y el salón, y Central le preguntan la fiesta, pajarito. Bueno, va a haber folclore, cumbia, va a estar Caloventores, va a estar Maimará Sur, la Banda del Negro, La Farra, va a haber cumbia con los altos cumbieros en el cierre del viernes, y el sábado va a haber Escuela de Malambo, Escuela de Danza La Trinchera, Marcela Miranda. Va a haber salsa, va a estar W220, que es pan melódico, el Cabe de Reynoso, Caídos, Al Límite y Sierra de Guasos el sábado. 12 y 13, el FEPCA, la invitación completa, y si querés, te
te podés ganar entradas en Nuevo Día, entrar en nuestras redes sociales, tanto en Instagram, el diario Nuevo Día 80, como en Facebook, el diario Nuevo Día Santa Cruz. Está la publicación pinchadita ahí arriba, te fijas cómo son las condiciones, y el viernes vamos a estar sorteándolo. En este espacio, antes de retirarnos del mediodía, las entradas para que vos vayas al FEPCA y nos invites una cerveza. Mirá, incluso te damos ese honor, Héctor, vamos. Y además pegamos de arriba, Así es ser influencer, Brian. No me comprometas. Desafío de la noticia, tiene un miedo bárbaro, che. Ya 2 veces renegó de la invitación, así que... No, aparte de eso de que no lo comprometa, yo no lo había escuchado antes. Jamás, ¿no? Este viaje pactado para junio... Bueno, tengo una persona comprometida casada, y si yo le digo vamos a tomar una cerveza, ¿usted qué me dice? No pasa nada. Ahora, escúchame, entonces arranca bastante... No, olvidate. Arrancamos mal. Atado de pies y manos la relación. Arrancamos mal, así, pero bueno. Vamos a perdonarlo, es nuestro amigo. El famoso lo perdimos. Hay gente de seguridad. ¿Viste? Se cambió de equipo de los solteros a los casados. Es una respuesta que develaremos a lo largo de esta mañana. Vos quedate, que es lo que seguramente te va a estar interesando. Sí, seguro. Desayuno de noticias en la realidad. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. Bueno, lo primero que podemos empezar a contarte tiene que ver con que 4, escuchá bien, de las 5 localidades más frías del país son de Santa Cruz, así que hay que prepararse para un clima frío. A las 4 de las 5 ciudades o localidades más frías del país son nuestras, acá de Santa Cruz. Adiviná, a las 7 de la mañana, ¿cuál era la más fría del país? ¿Del país? Río Gallegos, tercera a esa hora. No, la más fría del país. Gobernador Gregores. No. Temperatura en esa localidad a las 7 de la mañana casi 4 grados bajo cero y casi 6 de sensación térmica. La humedad del 90%. Mirá, el 90%. Tampoco. San Julián. Tampoco. Más al sur. Puerto Santa Cruz. No. Piedrabuena. Tampoco. ¿Me nombraron a todas? Sí. Calafate. Yo lo dije, pero se ve que pasó desaparecido. Yo te escuché por esta mala mía. Bueno, igual valió. En Calafate casi 6 grados bajo cero de sensación térmica, 90% de humedad. Después aparecía Esquel, la única que no es nuestra. Sí. Y después Río Gallegos, Puerto Deseado y Puerto San Julián, todas con temperatura bajo cero. Hoy tuvimos la primera escarcha acá, sí, ¿no? Fuerte. En la capital. Cuando dijiste 90 de humedad, me imaginé una ciudad costera. San Julián podría ser, o Santa Cruz, ¿viste? Así que, bueno, hoy de todas maneras irá mejorando. Se estima que la máxima será de 13 grados acá en la capital. Por lo pronto la mañana empezó muy fría, primera escarcha del año que se notó en los autos por lo menos. Y 4 de las 5 ciudades más frías del país eran o fueron, se va modificando la temperatura de Santa Cruz. Te la cuento yo como local. Esta es una noticia que bien se la puedo robar a Jury, es medio provincial, pero más de 6.000 santacruceños van a empezar a tributar, o volverán a tributar, los que no lo hacían, o los que lo siguen, los que no van a empezar a tributar,
impuesto a las ganancias con el nuevo piso que se va a discutir en tal caso si se aprueba en la nueva ley bases, que tiene borrador final presentado por el gobierno nacional. Esto no quiere decir que ya esté en vigencia, sino que hay un montón de cuestiones por negociar dentro de esta nueva ley bases. Lo que indica la misma es que, por lo menos en cuanto a impuesto a las ganancias, el mínimo no imponible finalmente va a ser de 1.800.000 pesos. Es el sueldo a partir del cual se va a empezar a pagar impuesto a las ganancias para los solteros, mientras los que son casados con hijos van a tener un mínimo para empezar a pagar de 2.200.000 pesos. La proyección provincia por provincia dice que hay un total de 1.100.000 personas que ahora no están pagando impuestos a las ganancias y lo van a empezar a hacer. Dentro de lo que es nuestra provincia, está entre las que menos trabajadores volverían a pagar o comenzarían a pagar impuestos a las ganancias. También por se estima cantidad de habitantes, ¿no? En Santa Cruz serían 6.872 las personas que empezarían a pagar o volverían a pagar este impuesto. Hay que ver también en la danza de negociaciones qué pasa con el famoso retroactivo, una locura que quiere implementar o alguien del gobierno se le cruzó, que es quitarle la plata a los trabajadores que ya se gastaron seguramente, porque ya como está la situación, pocos deben haber podido ahorrar ese impuesto que en algún momento dejaron de pagar en las elecciones, ¿no? Cuando más y que votó Milei. Que Milei votó la exención del impuesto a la ganancia. Claro, que ahora vuelve. Y en algunos casos se está debatiendo si habrá para algunos por lo menos un retroactivo. Es decir, que le van a quitar el dinero que en algún momento le dieron. Una cosa increíble. Bueno, y atención a esto porque hay un fuerte reclamo de muchísimos papás y mamás. Esto tiene que ver con la caja de servicios sociales, porque hay importantes problemas para niños con diabetes. Esto lo planteó la mamá de un niño en redes sociales, pero después lo publicamos en Nuevo Día, y en redes sociales se generó todo un reclamo más generalizado y muchas personas que empezaron a sumarse a esto que tiene que ver con chicos que padecen diabetes, en algunos casos insulino dependientes, y que hay falta de sensores que evitan múltiples pinchazos diarios, digamos, son sensores que evitan que los chicos tengan que estar pinchándolo todo el tiempo. Y los papás y las mamás de estos niños afectados por esto dicen que la obra social de la provincia dejó de proveer de sensores, que antes lo hacían y ahora no, y que no hay manera de obtener respuesta, como casi todo lo que está pasando con la caja de servicios sociales, ¿no? Que es, creo por lejos, por lo menos en mi opinión, uno de los sectores en los cuales la cuestión estaba funcionando, creo, peor que antes. En el gobierno de la provincia, antes veía mal la obra social de la provincia, con este presidente que se ha designado, que dicen es de muy poco diálogo. La cuestión parece haber empeorado. Pero ya tiene los días contados, ¿no? Sí, tiene los días contados, hay que pero decirlo, no por nosotros, ¿no? 60 días, 2 meses, le indicaron hace un tiempo, ya deben haber pasado dos semanas desde ese anuncio, de que en 60 días había recambio de autoridades en la caja de servicios sociales. Se ampara el gobierno con que esta primera etapa fue más que nada de investigación y regularización de la obra social, pero es una obra social de la provincia que no puede dejar de atender cuestiones urgentes como enfermedades poco frecuentes, hemos tratado ese tema, y de casos específicos como niños con diabetes, más los adultos mayores, un montón de quejas que están llegando de la caja de servicios sociales. Por ahora, bastante que desear deja la nueva gestión de la obra social de la provincia. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. Respecto de lo sucedido en Caleta Olivia en la jornada de ayer,
el municipio de Caleta Olivia respecto de, del ataque particularmente, ¿no? Al intendente de Caleta Olivia, a su vehículo, a Pablo Carrizo. Justamente el municipio de dicha localidad lanzó un comunicado ya entrada la tarde-noche de ayer, miércoles, perdón, respecto justamente de esta situación, tras que lo hiciera también el gobierno provincial, como lo contamos ayer, en el cual se señaló, y yo enfatizo en la puesta en peligro del pacto democrático y de convivencia. Nuestra sociedad no puede aceptar actos de violencia e intolerancia como los que estamos sufriendo, dijo parte del comunicado que destacó, por un lado, la rápida acción de la fuerza de seguridad que tuvo resultados en la jornada de ayer mismo, ya hubo un sospechoso detenido y dijo justamente Carrizo en su comunicado que obviamente por razones de la investigación propiamente dicha no puede dar más detalles de la causa. La denuncia está realizada también con fecha de ayer miércoles 10 de abril. De ninguna manera nuestra sociedad puede aceptar actos de violencia e intolerancia como los que estamos sufriendo. Repudio cualquier acción que pueda poner en riesgo la integridad física y material de los ciudadanos. La violencia e intolerancia no es el camino y no puede tolerarse. Vivimos en democracia dentro de un Estado de Derecho y las diferencias deben canalizarse dentro del debate y la búsqueda de consensos. Todo lo que esté fuera de la ley debe ser condenado, dijo Carrizo en el comunicado, y agradeció también las muestras de solidaridad de los distintos sectores sociales, de los actores políticos que lo apoyaron, los que mostraron su solidaridad, y sobre todo los cientos de mensajes que recibe de los vecinos de su ciudad, que se preocuparon por él y su familia, dijo Carrizo, que concluyó señalando que va a seguir bregando por el diálogo y la paz social y a seguir mejorando la ciudad de Caleta Olivia. Recordamos, un ataque armado, 6 disparos sobre el vehículo del intendente y la condena finalmente desde el ámbito institucional del propio intendente de Caleta. Muchos hechos del ámbito policial que han sucedido en la propia Caleta Olivia, donde en un operativo cerca de la cancha del Club Olimpia detectaron a un hombre en actitud sospechosa y resulta que encontraron que tenía varios elementos de un robo. También un choque en el Calafate que terminó con 2 jóvenes hospitalizados de 20 y 24 años y justamente lo señalado, ¿no? Lo sucedido en Cerro Negro, donde recién, hace un ratito nada más, nuestros compañeros hablaron con Nadia Ricci y con el propio secretario de Estado de Minería y con el propio ministro Gutiérrez de Trabajo, quienes dieron a conocer que todavía no hay precisiones al respecto de lo sucedido, que hubo un cuerpo de rescate que entró con un equipo de oxígeno y constató que eran 2 los cuerpos y quiénes eran, pero todavía no se sabe ni por qué estaban en esa zona que no les correspondía a estos trabajadores y en tal caso también cuáles son las responsabilidades dentro de la empresa que no ha podido entregar documentación que esclarezca los procedimientos, los protocolos, y que es por ello que ante la falta de garantías para continuar funcionando como dijo Gutiérrez, desmovilizó el yacimiento y por eso todos los trabajadores han sido frenados en sus labores, muchos de los cuales esperan volver a sus lugares de residencia hasta tanto no se normalice la situación. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día.
Gracias, comandante. Con Milei en los Estados Unidos, Pose encabeza una nueva reunión de ministros. El jefe de gabinete activa hoy la negociación con la CGT, que dicho sea de paso, en Capital Federal y en el AMBA hay paro colectivo hoy. Se inició el paro colectivo. Se reúne con los ministros Pose y secretarios para avanzar en las principales reformas con la intención de calmar las aguas tras la interna abierta en el bloque de oficialistas diputados. Recordar que ayer renunció y va a ser un interbloque, me va a salir el nombre del legislador, Sago. Sí. Qué quilombo que tienen, Sí, papá. Y eso que son 5 gatos, Se volvió a pudrir todo en la Libertad Avanza. Sí. Dicen que por Karina Milei, ¿no? Ah, mira vos. Bueno, con el presidente Milei por los Estados Unidos, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, también en Estados Unidos, la responsabilidad de presidir las reuniones cae en el jefe de gabinete, ¿no? Nicolás Pose, que ya está reunido con sus colaboradores. El intercambio tiene principalmente llegar a través de sus interlocutores con el ministro Guillermo Franco, el propio Pose y el titular, lograr un acercamiento con el titular de la CGT para avanzar en los acuerdos para de alguna manera desactivar el paro anunciado, ¿no?, por la central de los trabajadores. Bueno, así que intenso agenda y un intenso jueves tiene el secretario de gabinete Nicolás Pose. Bueno, y como les mencionaba, hubo tensión ayer en la Cámara de Diputados. Oscar Sago prendió el ventilador y confirmó su ruptura del bloque de la Libertad Avanza. Dijo que va a seguir como interbloque si lo aceptan. El diputado fue desplazado ayer de la presidencia del bloque libertario durante una jornada polémica. El expresidente del bloque oficialista, Oscar Sago, prende el ventilador luego de ser desplazado y, a pesar de ratificar el apoyo del presidente Milei, anunció que su partido, Movimiento Integración y Desarrollo, el MID, antiguo partido, ¿no?, conformará un interbloque dentro de la Libertad Avanza en la Cámara Baja. Si no lo aceptan sus colegas, se convertirá en un bloque aparte, lo que pondrían, dicen, en riesgo valiosos votos que necesita el oficialismo. Todo está por verse. Bueno, pese a lo que ha dicho Milei, a distintas palabras que se han dicho de funcionarios del gobierno nacional, Aerolínea Argentina sigue ganando mercados contra la low cost. La aerolínea bandera, de acuerdo a datos del mes de marzo, muestran que está bien posicionada y le está ganando la guerra del mercado de cabotajes a las low cost, un mercado que está al rojo vivo. Con el cambio de gobierno, la expectativa del mercado aerocomercial está puesta en los cambios que impulsaban para alentar la competencia, y también en la aerolínea bandera, donde se habla de privatización, se habla de venta. Bueno, lo cierto es que mientras tanto, Aerolíneas Argentinas sigue liderando el mercado interno y le presta batalla a la low cost en cuanto a la cantidad de pasajeros transportados y a la mejor oferta en precios. Enfermerías. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides, en Arriba el Día. Te voy dando tiempo para que busques, no sé si de él particularmente, pero algún homenaje también podría ser, porque un 11 de abril como hoy, Sandro se presentaba en el Madison Square Garden,
Qué rápido que estás, boludo. ¿Cómo te quiero, Brian, Como cada día te quiero más, te lo voy a confesar. Desde ya hace 8 años, no sé cuánto Me estaremos levanté compartiendo. como loquita. Y bueno, la verdad que estás muy bien. Un día como hoy se presentaba el maestro Sandro de América en Nueva York. ¿Tendría sus nenas? ¿Las nenas eran? Sí, ¿En Estados Unidos? no sé, pero eso me sorprendió, me sigue sorprendiendo la calidad de música que había en los 60, 70 en la Argentina de músicos, ¿no? Sí. Y el alcance y la penetración en países limítrofes y también en Centroamérica. El caso de Sandro, el caso de ¿Leodán? el caso de ¿Palito Ortega también no? no, ¿cómo que se llama? Que en Colombia le pusieron nombre a muchos, ay, no me va a salir, el que usaba el pañuelo, que murió, que era realizador. Leonardo Fabio. Leonardo Fabio. Ah, claro, es verdad. Sí. Y Leodán, ¿sabes por qué me acuerdo? Porque hay un árbitro de la Libertadores. Leodán González. Leodán González, que es uruguayo, creo. Sí. Se llama Leodán González. Claro, sí, en Colombia jugador que se llama Leodán. Mirá vos, todo el Sí, homenaje. sí, Pero sí. ponele Leodán tal, no, Leodán Sí. tal. ¿Y sabes? Ayer vi una serie, estoy viendo una serie, Sí. la terminé de ver, A ver, el vuelo 601, sí. que fue un vuelo colombiano que secuestraron. Mirá, en los ¿recomienda? 70. Sí, Vuelo recomendable. 601, gente. Recomendable. Netflix, Sí, Netflix. que después te vamos a contar que aumentó. Vi el avance. Viste muy que bueno. música argentina sale Sandro, sale varios. Mirá, La porque banda. es de aquella, Sí. de aquel Sí. entonces. Sus madres habrán sido fanáticas de alguno de estos. Sí, sí. No sé, no, mi vieja mamá era de Charlie. bastante fanática de de Charlie. Sandro. Mirá. Yo tenía la mamá de un amigo que era fanática de Sandro y escuchábamos en el Fiat Duna. Capaz que me está escuchando Johan, le mando un abrazo. Tenía un cassette, me acuerdo de Sandro, y por ahí salíamos a ¿Sí? pelear con su mamá a buscar hongo allá a Loyola. ¿A Loyola? Y escuchábamos Sandro y yo decía, qué música fea. Pero después cuando crecí, vi Claro, lo que el bueno. artista que era Sandro, una Tremendo, locura. tremendo. Necesitamos un Sandro por estos días. Tenemos a Sandro acá. Claro, bueno, es verdad, le mandamos un saludo a Sandro. Es que además se llama Sandro en homenaje Mirá, ¿En serio? Sí, sí, claramente. En 1828 se fundaba la ciudad de Bahía Blanca. El coronel Ramón Estomba justamente nombró Fortaleza Protectora Argentina, por aquel entonces a la ciudad que conocemos como la principal del sur de la provincia de Buenos Aires, y era con el objetivo de resguardar el ganado codiciado por los pueblos originarios desde el sur, desde la Patagonia, y la flota de costa brasilera. Se sancionaba la primera constitución escrita en la provincia de Buenos Aires en 1854. También en 1870 se le asesinaban a Justo José de Urquiza en su residencia de Palacio San José, un lugar muy lindo para que conozcan si andan por la zona de Entre Ríos. No sé cómo estará ahora, no sé cómo lo conservarán, pero en un momento era un museo que uno podía visitar, el Palacio San José. Que fue presidente, de hecho, de la Confederación Argentina en tiempos de unitarios y federales. En 1919 fue fundada la Organización Internacional del Trabajo como consecuencia del Tratado de Versalles y con el objetivo de lograr una expansión global de los derechos de los trabajadores. Está medio pintada la OIT, pero bueno, como sello y como organismo todavía sigue teniendo presencia y validez. En 1921 se desarrollaba la primera transmisión de radio de un acontecimiento deportivo en el Motor Square Garden de Pittsburgh, Estados Unidos. Era un combate de boxeo que se transmitió por aquel entonces. No les podía precisar de quiénes. Ah, no. Se reconocía el taekwondo como ¿quién tenemos? Hay dos, Paciotti, Rodri Mancilla, Hay dos el variantes. profesor Ale Vera. Hay dos no ha variantes visitado. del taekwondo, ¿no? Puede ser dos federaciones distintas, creo. Sí, una es olímpica, Claro, está el tradicional. Sí, hay varias variantes. sí, Así que un día como hoy era reconocida como el ¿Arte arte marcial en Corea. Corea, claro. Un general fue Choi Choi, sí. Hong-hee el que la formalizó en 1955. Se lanzaba la séptima misión tripulada de la NASA, el Apolo 13 en este entonces, y tuvo como destino la Luna. No pudo completarse porque explotó por un escape de oxígeno, dando lugar a la frase un día como hoy en 1970. sí. ¿Qué frase? Houston, tenemos un problema. Muy bien, qué bien que está Héctor Mancilla. Estas son algunas de las efemérides de Estaba en el un día mecánico como hoy. después de la...
Y seguramente, Houston, a la casa Houston. Un día como hoy la Organización Mundial de la Salud establecía el Día Mundial del Parkinson a fin de concientizar sobre las necesidades de las personas que padecen esta enfermedad. Y varias otras efemérides, entre las muchas que te fui contando. Falleció un día como hoy Mauro Viale también, periodista argentino, hace 3 años ya se cumplieron. Luego de ser internado por contraer coronavirus, terminó falleciendo el histórico conductor, relator de fútbol en alguna época y productor también. Esas 2 cosas me acuerdo. ¿Sí? De cuando era relator de fútbol y después me acuerdo. Como conductor, si a usted le encanta la escena con Samir, ¿no? Sí. No hay mejor escena en la televisión argentina que esa. Siendo las 10:12, vamos a escuchar a Sandro, Usted avaló, Jornada. Usted avaló, Olvídate. En este caso lo super avalé, como lo hice yo, Sandro, en la mañana de este jueves 11 de abril. La última, claro. No sé si tendrás en tu vida quien te dé cariño como lo hice yo. No sé si querrán abrazarte después de amarte como lo hice yo. No sé si tendrás quien te espere o que desespere como lo hice yo. No sé si tendrás quien te cele o que te regañe como lo hice yo. Tendrás quien te lleve las rosas en cada mañana como lo hice yo. Tendrás quien te llene de besos en cada regreso como lo hice yo. No sé si tendrás otra hoguera que te queme tanto como lo hice yo. Mas nunca tendrás quien te quiera, lo juro por esta, como lo hice yo. Mas nunca tendrás quien te quiera, lo juro por esta, como lo hice yo. Tendrás quien te lleve las rosas en cada mañana, como lo hice yo. Tendrás quien te llene de besos en cada regreso, como lo hice yo. Y no sé si tendrás otra hoguera que te queme tanto como lo hice yo. Mas nunca tendrás quien te quiera, lo juro por esta, como lo hice yo. Mas nunca tendrás quien te quiera, lo juro por esta, como lo hice yo. Como lo hice yo, como lo hice yo. La patria late en cada ri, en cada verso. Después de la pausa, volvemos con más Rock Nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Inicio de espacio publicitario. Este otoño 2024 somos tu elección. Río Gallegos te impulsa. 6 gimnasios y un natatorio municipal. El deporte es un derecho y la MUNI te lo garantiza. Río Gallegos, tu capital. Federación Patronal Seguros. Vendemos seguros de automotor, seguros de caución, integral de comercio, combinado familiar, accidentes personales, ART. Nuestra oficina queda en Avenida Kirchner, 489. Teléfono 422-086. WhatsApp 2966-637102. Horario de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 16:30 horas. ¿Viste la costalera de Río Gallegos a los guardianes del estuario?
Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. En La Anónima, las ofertas más frescas. 60% de descuento en la segunda unidad de preparado para medallones envasados de Estancia La Anónima a 4.269 pesos con 30 por 500 gramos. Aprovechalo también en carne picada común Best a 2.925 pesos con 30 por pack de 500 gramos. Supermercados La Anónima. Precios y descuentos válidos del 28 de marzo al 3 de abril de 2024 en Supermercados La Anónima hasta agotar stock. Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión. Contratá tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 1573. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfrutá de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. Vení a conocer los cañadones de Parque Patagonia. Senderismo y avistaje de fauna silvestre. Pinturas rupestres en Cueva de las Manos y Alero Charcamata. Un planetario para conocer los secretos del cielo. Te esperamos en Portal Cañadón Pinturas de Parque Patagonia. Seguimos en las redes sociales Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. En cada acorde está la historia de nuestra gente. El rock argentino es la melodía que nos une, la canción que nos define. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Este otoño 2024 somos tu elección. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior, alquiler del quincho de la mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en la Avellaneda número 928, en Río Gallegos. ¿A cuántas personas podés llegar? Según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel. Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Ayelabrip. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, dron, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. Río Gallegos te sorprende. Por su gente, sus atardeceres, sus museos, sus paisajes naturales. Río Gallegos deja de ser ciudad de paso para ser destino turístico. Río Gallegos, tu capital. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país, con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros
GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 245. Libra, actitud que avanza. El mundo está cambiando y en Universidad Kennedy estamos preparados para el futuro. Con nuestra educación virtual hacemos posible estudiar desde cualquier lugar y en cualquier momento. Contamos con profesores altamente capacitados para brindar una experiencia educativa de alta calidad. Diseñamos una metodología de enseñanza única que ofrece una experiencia educativa integral, centrada en el alumno. Nuestros alumnos son siempre el motor de impulso para ir siempre un paso adelante. Se encuentran las inscripciones abiertas en Punto Kennedy, Río Gallegos, ubicado en Estrada 697, con la mejor atención de lunes a viernes de 9:30 a 12:30 horas y de 14 a 20 horas. Contáctate al 2966 702111 y seguinos en nuestras redes sociales, Instagram, .kennedy.Río Gallegos y Facebook, .kennedy_Río Gallegos. Te esperamos. En Argentina, el rock es folclore, es raíz, es identidad. Esta temporada, otoño 2024, tu negocio puede formar parte de las costumbres argentinas. Teléfono 2966 51 60 51. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542 entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. En Autobahn Volkswagen tenemos la mejor oportunidad del mercado. En febrero accedes a tu próximo 0 kilómetro 2024 con entrega programada. Acércate a nuestra sucursal de 9 a 18 horas, de lunes a viernes y sábado hasta el mediodía. Nibus, Virtus, T-Cross, Polo, Sabeiro y Amarok con entrega programada en cuota 3, cuotas reducidas. Y si entregas un usado, tenés una bonificación adicional, 100% financiado y 70-30. Te esperamos en Paseo de los Arrieros, 1892, en Paralelo Autovía. Y si decís que escuchaste la promo en la radio, tenés descuentos en el retiro de tu 0 kilómetro. 2966 24 30 87. Si pensás en un auto, pensás en Volkswagen. Desde el Río de la Plata hasta la cordillera, el rock argentino trasciende fronteras. Temporada de Patria. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Este otoño 2024 somos tu elección. En Ford Autostop tenemos la mejor oportunidad para vos. En febrero, sumite a tu próximo 0 kilómetro 2024 con beneficios exclusivos. Acércate a nuestra sucursal de 9 a 18 horas, de lunes a viernes y sábado hasta las 13 horas. Nueva Ranger, Territory, Transit y Maverick. Cuotas reducidas, plan especial para empresas. Y si entregas un usado, tenés una bonificación especial. Te esperamos en Paseo de los Arrieros, 1924, frente a Autovía. Y si decís que escuchaste la promo en la radio, tenés descuentos en el retiro de tu 0 kilómetro. Solicita tu prueba de manejo al 2966 51 65 33. Suscribí, pedí y lleva. Pensá en grande, pensá en Grupo Costa. Sentí el pulso del rock argentino. Seguimos con más rock en Radio Nuevo Día, FM 100.9, donde la música es un himno que une corazones en esta tierra bendita. Fin de espacio publicitario. Temporada otoño 2024.
Brian Álvarez es quien comanda esta nave y quien nos da el pase a esta nueva sección, a este nuevo segmento. Te recordamos, las dos principales novedades seguramente en Santa Cruz hoy por hoy tengan que ver justamente con el flanco norte de nuestra provincia. El yacimiento Newmont, operado por la empresa canadiense, ¿no? Tengo entendido que sí, Juli. Newmont, Sí. que justamente explota Cerro Negro. Mina Mariana es una de las minas que en este complejo se emplaza y donde tristemente fallecieron Rosana Paola Ledesma y Daniel Alberto Ochoa, y que fue clausurada. Habló hace un rato con Radio Nuevo Día, con nuestros compañeros de la otra gestión, Nadia Ricci, la secretaria de Estado de Minería, quien estuvo en el lugar. Para aclarar el panorama, digamos, ella contó que no hubo acceso todavía al lugar donde se encontraron justamente los cuerpos. Lo que sí sucedió es que un equipo de rescate llegaron hasta el lugar y constataron la situación, pero todavía no hay precisiones de la empresa respecto de qué es lo que sucedió, cuáles son los procedimientos, quiénes los controlan, y que por ello todo el yacimiento está paralizado a esta hora hasta tanto la empresa no responda los requerimientos del gobierno provincial. Y esa situación que justamente ayer ocupó la mañana y que hoy también, en la continuidad de los hechos, ocupa la atención de esta jornada. Y por el otro lado, esperando novedades también, indagando, consultando con los colegas respecto de lo que acontece en Caleta Olivia. Un saludo grande para nuestro compañero Beto Barría, que ha tenido una triste noticia de índole familiar, y como esto es una familia, Radio Nuevo Día es una familia, somos de alguna manera un gran equipo, gran familia, que nos interrelacionamos más allá del trabajo. Obviamente no podemos evitar sentir pesar por una situación que le ha tocado a su familia hoy, como le puede tocar a cualquiera, pero que tristemente muchas veces en las líneas sucesorias, ¿no?, del tiempo mismo, uno se hace la idea de que serán unos los que partan primero, y en este caso esa alteración de la línea temporal se traduce en una noticia muy triste para su familia. Así que un abrazo para él y para toda su familia, para todos los Barría, que esperemos que puedan estar bien. Nuestras condolencias desde aquí. Exactamente, nos plegamos a este momento triste y duro que está viviendo nuestro compañero Beto Barría. Exacto. Cariño Taberna está en la calle. Brian querido, se acercó hasta el Banco Nación, donde una buena iniciativa de la entidad financiera pública, guarda que está caliente, me dice, la entidad financiera que justamente se emplaza aquí en nuestra ciudad, en Kirchner y Chacabuco, allí en la casa central de nuestra ciudad. Se desarrolló una actividad conjunta con Ángeles Especiales, y nuestra compañera se acercó hasta allí para mostrarnos y contarnos justamente sobre la misma. Nos hemos instalado en el Banco Nación, en el hall central, porque aquí han también instalado su lugar la gente de Ángeles Especiales. Estamos con Natalia, quien es responsable del centro. ¿Cómo estás, Natalia? Buen día, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, veo que han estado trabajando, que han estado amasando, que han estado cosiendo, que han estado haciendo muchas cosas, y que ahora las están mostrando, ofreciendo y compartiendo con los vecinos, y en este caso con los clientes del Nación. El Banco Nación, sí. Ya, gracias a Dios, hace un tiempito que estamos, el espacio del banco nos brinda una vez al mes o cada cuanto nosotros necesitemos
este espacio para armar el stand con las producciones de los chicos que realizamos en el Centro Educativo Terapéutico de Ángeles Especiales. Allí tenemos el taller de cocina. Ahí estamos viendo, nos acercamos un poquito, ¿te parece? Así podemos mirar un poco las cosas ricas que han preparado y que están vendiendo y ofreciendo a la gente. Así es, el taller de cocina, tortitas, tarteletas, bueno, pasta flora, pancitos de manteca, pisetitas. Después tenemos lo que es el taller de costura, en donde, bueno, ahí verás vinchas, hebillas, hay set de mates, necesario, bueno, varias cositas que arman ahí en los talleres. Así que, nada, por suerte ya este año es la segunda vez que venimos, el año pasado igual nos brindaron el espacio. La finalidad de esto es hacer un cierre con todos los que los chicos trabajan dentro del centro, para trabajar con ellos todo lo que tiene que ver con las habilidades de los talleres de la transición de la vida adulta, dentro de ello lo que tiene que ver con lo prelaboral. Qué bueno esto de encontrar un lugar que sea accesible, que tenga un movimiento constante de vecinos, no solamente para que vengan a comprar, sino también que vengan a apreciar lo que ustedes hacen y junto con los chicos. Así es, aparte nos da la posibilidad de trabajar con los chicos realmente en la venta. Claro, es lo que necesitamos, no solamente que ellos se queden con la producción nada más, sino darles la posibilidad a ellos de que puedan vender lo que producen. ¿Cuesta mucho encontrar esos espacios, este tipo de lugares? Y la verdad que hasta ahora se nos dio con esta oportunidad, o sea, con el banco, y si Dios quiere próximamente nos tenemos que juntar con las chicas de la UMPA, en donde también nos ofrecieron un espacio. Gracias a Dios. Sí, qué bueno, bienvenido sea. ¿Qué es lo que realizan con lo que recaudan producto de las ventas? Utilizamos para reproducir, o sea, seguir reproduciendo, porque todo esto son muchos los talleres que tenemos y es mucho la población. Hoy en día, como en todos lados, está muy difícil poder sostenerlos. Claro. Entonces, en primer lugar se utiliza para eso. Como recién arrancamos, muchas otras cosas no hemos podido hacer, pero tratamos principalmente de poder sostener el taller, de que no nos falte material y que cada vez podamos mejorar la calidad de lo que vendemos. ¿Nos podés enumerar más o menos cuáles son los talleres que ustedes tienen? Y en realidad hoy tenemos el taller de panadería, de cocina, el taller de costura, de arte, y el taller para los mayores de la transición a la vida adulta, y para menores, los más chicos, el apoyo escolar. ¿Y entre niños, adolescentes y adultos, a cuántas personas aproximadamente? En realidad, en este centro tenemos solamente adolescentes adultos. Niños, o sea, a partir de los 6 años, dependiendo, ahora en la actualidad a partir de los 9 estamos teniendo, hasta los 25. De ahí pasan al centro de día, que son los adultos. Claro. En total tenemos alrededor de 146 pacientes más o menos entre los 3 centros que tenemos de Ángeles. Y ellos, esto de ponerse en acción, ¿no? Manos a la obra, de aprender, de tal vez de hacerse sus propias cosas, ¿no? Totalmente. ¿Y cómo lo llevan, cómo lo toman, les cuentan a ustedes? Y pasan por todas las etapas, ¿verdad? O sea, en el caso de ellos, bueno, Vilma, por ejemplo, es la que más experiencia está teniendo, digamos. Los chicos también, en varias oportunidades ya han venido. Estamos, pasan por esto de los nervios, la ansiedad de qué va a pasar, pero la verdad que tienen respuestas muy favorables. Qué bueno, acá hay cosas que tienen una pinta hasta ahora, nosotros que arrancamos temprano ya nos dan ganas de comer algo. Y nos está quedando poquito de lo que... ¿Cómo estuvo la venta? Muy bien, la verdad que muy bien, sí. Qué bueno. Nos está quedando muy poquito de todo lo que trajimos. ¿A qué hora arrancaron? A las 9. A las 9 de la mañana. Sí. Qué bueno. Bueno, ¿podemos hablar aquí con alguna de las protagonistas? Y aquí también con una de las docentes. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. No tengas vergüenza. ¿Cómo es tu nombre? Belén. Belén. Sí. ¿Con quién estás trabajando? Contanos y presentanos. Yo me llamo Vilma. Vilma, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo viene la venta? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Qué pudieron vender? Un montón de cosas que hicimos con los chicos de Ángeles. ¿Sí? ¿Y vos en qué taller estás? Estoy con panadería y costura. Ah, las dos cosas. ¿Y hoy qué trajiste para vender? Cosas dulces y saladas. Como por ejemplo, ¿qué hiciste? Pasta floras, tartas de verduras y pizzas. ¿Y pizzas? Ayer hicimos pan de manteca. Ah, ¿y qué tal salió? Bien. ¿Salieron ricos? ¿Los probaron ustedes primero o no? Esa risa me parece que sí. ¿Y qué tal el pan con manteca? ¿Trajeron para vender o solamente probaron ayer hacerlos y la receta?
Tratamos de hacerla ayer hicimos la receta y hoy casi la estamos viniendo. Qué bueno eso. ¿Y qué te gusta a vos hacer? Me gusta estar más en cocina. En la cocina, lo que más te gusta, ¿sí? ¿Y qué te gusta cocinar? ¿Más cosas dulces o saladas? Una vez es cosas dulces y una vez es cosas saladas. Ajá, ¿y cuál es tu plato preferido? Pizzetas. ¿Las pizzetas te gustan? ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Tania. Tania. Qué lindo, bueno. Hola José, ¿cómo estás? Lo veía un poco tímido, no lo quería invadir. ¿Cómo estás José? ¿Cómo te va? Acá la vincha y los moños y los precios. Ah, bueno, vos estás hecho un vendedor, sos el que maneja lo primero que me dijo, precios de vinchas y moños. Bueno, ¿me podés contar cuál es el precio? ¿Cuánto sale, por ejemplo, las vinchas? Este de 1.700 y estos 1.500. 1.500 estos. Ah, ¿estos son para hacerse los moños? Sí. Ah, bien. ¿Y qué más tenés acá? ¿Y estos moños que ya están hechos, por ejemplo? Esto estuvo en práctica. Es de 2000. Esto de 2000. Ok. ¿Y qué es lo que más vendiste hasta ahora? Yo vendí estos. Vendí. Ah, para hacer los moños. También los moños. Ah, eso. Son como las colitas del pelo, ¿no? ¿Cómo se llaman? Scrunchies. Ah, listo. Bueno, en mi época no existía esa palabra. Bueno, con los chicos me modernizó. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, ¿les gusta vender, estar acá, mostrarles a la gente de lo que ustedes hacen? Sí, un día ayer yo estuve aquí, una vez venía acá. Una vez acá, una vez estoy aquí. ¿Le gusta venir así? Sí, te gusta venir y estar acá vendiendo, así que vamos a hacer una cosa. Invitamos a la gente que nos está viendo a través del vivo que estamos haciendo en Nuevo Día y que también sale en Radio Nuevo Día, a que vengan, no hagan como yo, que me fijé en la parte de los cajeros y dije, no están, no. Entren al hall central del Banco Nación, entran y se vienen aquí por el costadito y acá están ubicados los chicos y el stand del Centro Educativo Terapéutico de Ángeles Especiales, justo frente a los ventanales que dan a la calle Chacabuco. Y aquí están con el stand, con las cosas ricas y con las cosas para, bueno, estar más lindos y ponerse unas buenas vinchas hermosas, hay gorrito, bueno, hay de todo, un poco a buenos precios, ¿no? No nos va a dejar malo, está muy caro. No, claro, tenemos precios. Buenos precios. Allí pasaba Karina Taverne desde el móvil, en este caso en el Banco Nación, donde charló con los chicos de Ángeles Especiales, con las profes también que dictan los talleres. Allí están ofreciendo sus productos, tanto alimentos que cocinan, dulces y salados, como también algunos elementos de taller de costura. Había vinchas, moños muy bonitos. Si no lo pudieron ver, lo escucharon, vayan al vivo en nuestras redes sociales, en el Facebook de Diario Nuevo Día, y podrán constatar ellos. Si no, se acercan al banco, allí en Kirchner y Chacabuco, el Banco Nación, en esta buena iniciativa. La resaltamos también de parte del banco de abrirle las puertas del hall principal. Es un lugar muy concurrido, donde la gente muchas veces tiene algún tiempo de espera, y mientras tanto también se enteran del trabajo que hace la gente de Ángeles Especiales, a quien le mandamos un abrazo grande. Pausa rápidamente, Brian Álvarez. En un ratito nada más vamos a hablar con el vocero del gobierno provincial. Va a estar visitándonos en la mañana de hoy, Carlos Marcel, que además es paritario también, o ha sido paritario en la por ejemplo, en la negociación salarial con la administración central, y estará charlando con nosotros en un momento también donde hay muchas consultas de distinta índole respecto del gobierno provincial. Pueden mandar su consulta. 1551-6051 es el WhatsApp de Nuevo Día,
para preguntarle lo que quieran al vocero del gobierno de la provincia. Bien, vale la aclaración, el agregado, que nos escriban 51 60 51 el o la consulta que tengan que realizar, para realizar, se la canalizamos aquí en los estudios de la 100.9. Quédate, que escuchamos un poquito de música. Riff y Sandro. Riff y Sandro, ¿qué? Vengo a ocupar mi lugar, se llama esto, a ver. Me parece que yo no escuché ese tema, a ver. Ya estoy de vuelta, dame tus brazos, vengo a ocupar mi lugar. Dile a los otros que se retiren, pues no voy a soportar que por mi ausencia alguien se abuse, porque mi sitio en la cama ocupe. Y es que ha vuelto tu amor, de verdad. Estoy de vuelta, vengo de lejos, vuelvo cansado de andar, buscando amores por otros lados, pero no pude encontrar nada siquiera que se parezca a tu manera dulce y sincera para entregarte amor siempre. Te voy a dar amor hasta el amanecer y te voy a besar con tanto furor que parece creer que vas a llegar a enloquecer. Es mi manera de amar, es la verdad. Ya estoy de vuelta, mira mis ojos, mira que turbios están, pues se cansaron de ver mentiras, nada los puede asombrar, pero al mirarte todo se quita, como al pasarles creo bendiga, y solo hace el amor cuando es de verdad. Te voy a dar amor del amanecer y te voy a besar con tanto furor que hace creer que vas a llegar hasta enloquecer. No es mi manera de amar, es la verdad. No es mi manera de amar, es la verdad. No es mi manera de amar, es la En Argentina, el rock es folclore, es raíz, es identidad. Esta temporada, otoño 2024, tu negocio puede formar parte de las costumbres argentinas. Teléfono 2966-516051. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542 entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad.
En Autobahn Volkswagen tenemos la mejor oportunidad del mercado. En febrero accedes a tu próximo 0 kilómetro 2024 con entrega programada. Acércate a nuestra sucursal de 9 a 18 horas, de lunes a viernes y sábado hasta el mediodía. Nibus, Virtus, T-Cross, Polo, Sabeiro y Amarok con entrega programada en cuota 3, cuotas reducidas. Y si entregas un usado, tenés una bonificación adicional, 100% financiado y 70-30. Te esperamos en Paseo de los Arrieros, 1892, en Paralelo Autovía. Y si decís que escuchaste la promo en la radio, tenés descuentos en el retiro de tu 0 kilómetro. 2966 24 30 87. Si pensás en un auto, pensás en Volkswagen. Desde el Río de la Plata hasta la cordillera, el rock argentino trasciende fronteras. Temporada de Patria. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticia. Este otoño 2024 somos tu elección. ¿Cómo sabés que una semana va a ser una buena semana? Porque está llena de beneficios. Disfruta de ahorros y cuotas sin interés en diferentes rubros y comercios adheridos. Además, obtené un descuento extra pagando con Modo. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Válido para cartera de consumo. Consultar rubros, comercios adheridos, condiciones, cuotas tope de reintegro y exclusiones de cada promoción en www.bancosantacruz.com/buena-semana. Costo financiero total 0%. Bon apetito. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon apetito es el lugar. Bon apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Gas. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. Finisterre. ¿Sabés por qué nos eligen? Porque tenemos todo lo que buscas. Porque siempre hay novedades. Porque somos la solución a tus necesidades. Porque tenemos la mejor atención y asesoramiento. Porque tenemos las mejores formas de pago. Por todo esto y mucho más, nos eligen. Finisterre, indumentaria, calzados y accesorios para toda la familia. Nos encontrás como siempre en el Calafate, el Chaltén, Río Gallegos y Ushuaia. Vení a Finisterre. Río Gallegos en la web. Es fácil hacer trámites, reservar turnos, pagar impuestos y enterarte de lo que pasa. Ahora es mucho más fácil. Entra a www.riogallegos.gov.ar y navega desde donde quieras. Río Gallegos, tu capital. Neo Cibercentro. En Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Quill, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail
neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neocibercentro. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966 542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. Sentí el pulso del rock argentino. Seguimos con más rock en Radio Nuevo Día, FM 100.9, donde la música es un himno que une corazones en esta tierra bendita. Fin de espacio publicitario. Temporada Otoño 2024. En este jueves 11 de abril de 2024, novena temporada de este envío que te acompaña hasta el mediodía, más o menos, 12, 2 y 20, 1 menos cuarto, dependiendo de los acontecimientos, ya asumimos que por lo menos hasta las 2 tenemos changüí, después vendrá fuera de contexto. Pero hasta las 12 por lo general es lo pautado. 3 grados la temperatura actual en la capital de la provincia, 1,6 grados la sensación térmica, la humedad es del 83% a esta hora y el viento sopla a 5 kilómetros apenas desde el oeste, quizá un poquito más, quizás 6, quizás 7 por momentos, pero incrementará seguramente hacia la tarde, con ráfagas de hasta 60 kilómetros, no será tan significativo en esta jornada. Recibimos en los estudios de Radio Nuevo Día, que hace rato, que no recibimos visitas aquí, y eso que nos vinimos para el centro. En este caso está Carlos Marcel, vocero del gobierno de Santa Cruz, visitando la radio. Tenemos un montón de cuestiones para hablar, y la agenda también obviamente nos impone varios otros temas, así que le agradecemos su presencia por aquí. ¿Cómo le va? Buenos días, muchas gracias por invitarme. ¿Inviten más seguido, que venga más gente? Sí, no, los invitamos, pero viste que en la mañana, y además hay una excusa muy fuerte para todos los invitados y que nosotros indefectiblemente tenemos que darle la razón, es que es difícil encontrar estacionamiento por acá, por la zona. Pero bueno, eso es cierto. Hay que venir temprano por eso o viene a caminando. pata. Claro, muy bien, como hace Héctor cada mañana, para no tener que estar dando la vuelta con el sangre de toro. Bueno, mucho trabajo, imagino, por estas horas, desde el área articuladora de la información, ¿no? Y desde el canal oficial del gobierno de Santa Cruz, con todo lo que va sucediendo y que tuvo en estas horas el flanco norte centrando la atención, ¿no? Con Perito Moreno, por un lado, con Caleta Olivia, pero también pienso en el ámbito del trabajo, dentro del Ministerio de Trabajo, represas, dentro del gobierno provincial, ICRT, un montón de aristas distintas en situaciones complejas, no solamente por atender, sino por comunicar también por parte de la Secretaría de Prensa, de Medios. Voy, salgo corriendo después de todo lo que dijiste. Pero son muchos temas, incluso seguramente me han quedado algunos afuera, ¿no? Sí, son muchos temas. La situación actual de la provincia es complicadísima, en línea de con lo que le pasa también al país, digamos, ¿no? O como consecuencia de lo que está sucediendo a nivel nacional con el gobierno. Así que hay muchísimos temas, todo está sucediendo, todo está pasando ahora, y encima la tragedia de la muerte de 2 trabajadores en la mina Cerro Negro, en propiedad de Newmont, que
que bueno, que es realmente terrible lo que pasó. El gobierno ayer tomó una decisión, me parece que muy importante y muy firme, que fue clausurar la mina, todo el complejo, hasta que la empresa entregue las explicaciones y los informes correspondientes tanto a lo que pasó en ese momento y las condiciones en las que estaba la mina en ese momento, la emisión de gases y demás, y también el protocolo a seguir para que nunca más se produzca una situación como esta. Así que sí, la verdad que son días movidos. A esto se suma lo que pasó ayer con el intendente de Caleta, ¿no? Una cosa, creo nunca antes vista en Santa Cruz, que vale la camioneta de un intendente, ¿no? Sí, nosotros no salimos de nuestra sorpresa. El gobierno emitió un comunicado, creo que claro y duro respecto de eso. No aceptamos la violencia en ninguna de sus formas para la resolución de ningún tipo de problema. Y hemos expresado en nuestra más enérgica condena. Afortunadamente toda la clase política de Santa Cruz reaccionó en igual sentido, y es un reconocimiento que hay que hacer a todas las organizaciones y dirigentes que se expresaron, y afortunadamente hay ya una persona con la que se cuentan con elementos como para sospechar de su autoría, que está detenida, y la justicia en este caso, también hay que decirlo, actuó con rapidez, se ordenaron los allanamientos de inmediato y se pudo por lo menos empezar este proceso de investigación bien. Esperaremos que nos digan qué pasó, por qué, quién, y para poder dar buenas informaciones, digamos. Marcel, ¿les preocupa Caleta Olivia, más allá de este suceso que llama poderosamente la atención y que aún alimenta esta especie de inseguridad que vive la ciudad de Franco Norte? Porque a este hecho, que tiene otro tinte por ahí, pero se suma a muchos hechos de inseguridad que se vienen dando en Caleta Olivia, como que ha habido un crecimiento, pero a la vez también ha habido un fuerte combate o prevención del delito, ¿no? Sí, el Ministerio de Seguridad está muy enfocado en la situación de Caleta, ha dispuesto recursos para esa parte de la provincia, y es una prioridad en su trabajo de todos los días. Creo que la policía está haciendo en ese punto, a cargo del ministro de Seguridad, un trabajo muy importante. Las causas, ustedes saben que discutir las causas de la violencia muchas veces nos lleva a una serie de debates que no tienen conclusión, digamos, ¿no? Porque se cruzan los pensamientos hasta filosóficos, culturales, políticos, de qué es lo que causa la violencia. Lo importante es que está existiendo eso y hay que abocarse a eso y resolverlo. La zona norte, al ser también aparte una zona portuaria, tiene características históricas, digamos, ¿no? De todo ese tipo de zonas que favorecen cierto tipo de actividades no legales al estar con tanta cercanía de los puertos y demás. Bueno, eso es algo que se cruza además con la realidad actual de nuestro país, el deterioro social que estamos sufriendo. Digo sufriendo pensando la palabra que digo. Así que sí, es un tema que nos demanda mucha atención. Hoy la CGT, me dirán qué tiene que ver, pero es parte de esta discusión. A ver. Publicó, no sé si lo vieron, un informe estadístico que el poder de adquisitivo de los salarios está en el punto más bajo desde 2002 en la República Argentina. Bueno, no es casual, ¿no? Que el deterioro social también produzca desórdenes de todo tipo. Sí, particularmente este hecho de Caleta Olivia. Entiendo que habrá una investigación en curso, sumario de por medio, pero ustedes, digo el gobierno provincial, mediante el comunicado lanzado ayer, digamos, plantearon esa violencia más allá del componente social, sino que señalaron que había una cuestión allí de cuidado y de reivindicación de la democracia. Entonces, a mí claramente me llamó la atención eso y mi consulta es si esto tiene que ver con otra índole o con otro aspecto que no tiene que ver con la inseguridad particularmente, sino con la actividad política, tanto de Carrizo, su actividad gremial, el gremio al que pertenece. Y le pregunto respecto de lo que usted decía también, si eso tiene que ver con la gran incertidumbre que existe justamente en ese ámbito, el petrolero,
respecto de las fuentes laborales, porque aparte hace no mucho vimos una situación similar aquí en Gallegos con la UOCRA, por ejemplo. Mira, siempre que se trate de un jefe de Estado, o sea, aunque sea municipal, es un jefe de Estado, es un representante de una institución de la República, el tratamiento obligatorio que hay que darle es el que le dio el gobierno, es enmarcarlo dentro de la vigencia de los derechos democráticos, sí o sí, aunque sea por un robo personal, porque no sabemos de qué se trata, la investigación es la que nos va a dar las conclusiones para después decirle a todo el mundo qué fue lo que pasó. Pero en principio, al tratarse de un jefe de Estado, de alguien con responsabilidad institucional, la obligación es tratarlo del modo en que lo tratamos. No es que le estamos adjudicando naturaleza política o de cualquier índole a lo que pasó. Se trata de un jefe de Estado y sufrió un atentado. Fin del comunicado, digamos. Esa es la obligación nuestra, como si hubiera sido, no sé, ¿querés poner una lejanía tremenda? Sí. Cualquier otro jefe, cualquier otro intendente. Es lo mismo, no importa. Después la investigación dirá qué pasó, pero la forma de encararlo de parte del Estado, la que corresponde es enmarcarlo en los límites que tiene la democracia y no permitir nunca ningún tipo de retroceso en la vigencia plena de nuestros derechos democráticos. Es lo primero que hay que decir y hacer. Después vemos qué pasó. En el inicio de la charla vos decías que la provincia está en un momento complicado. En este contexto, hace unos días atrás vimos que el gobernador Vidal dijo que sin fondos para la provincia no había ni Pacto de Mayo ni ley bases. Pasados los días, ¿cuál es la situación respecto de lo que está solicitando el gobierno y lo que se va recibiendo como respuesta de Nación? Es muy difícil dar algo nuevo sobre eso, porque lo que termina sucediendo siempre es lo que ha pasado desde diciembre hasta ahora con el gobierno nacional y todas las provincias, y en particular Santa Cruz, que es el caso que nos preocupa. El gobernador muchas veces va, tiene reuniones y diferentes representantes del gobierno contestan, supónganse ustedes, sí, gobernador, sí, por supuesto. Y después no suceden las cosas, claro. Pero no es algo solamente con nosotros, ha pasado. Sí, es lo que vemos que pasa con todo. Digamos. Es una relación un poco complicada. Franco dice una cosa y después. Sí, claro. Eso la verdad que otorga mucha dificultad poder dar, porque parece que uno fuera tonto, que no sabe responder, pero la verdad es que no hay mucho para. Sí. Lo único que sabemos, lo único que podemos saber es qué es lo que va a hacer el gobierno. Sí. Eso está claro. El gobierno va a defender ICRT. Tiene su posición tomada respecto de la naturaleza pública de ICRT, tiene su posición tomada respecto de oponerse a cualquier tipo de privatización de ICRT, y esa posición de representación tanto del pueblo de toda la provincia como particularmente de las comunidades de 28 y Edufuri y Turbio se mantiene. Eso es así. Hoy trascendió que en el nuevo proyecto, entre comillas, porque el proyecto nunca entró, ahora si quieren después les cuento otra infidencia, claro, el borrador, perdón por gritar, en el borrador todavía, al último que tuvimos acceso, sigue estando presente ICRT en las listas de las empresas a privatizar. Sí. Quizás después de todas las reuniones. Lo decíamos, la diferencia es que ahora es parcialmente, antes era como total, y ahora como que el Estado debería quedarse con una mínima mayoría de las acciones, ¿no? Claro, lo que pasa es que no está claro, o sea, parcialmente también puede ser lo que, no lo sé, digo, yo tengo que tener cuidado porque soy representante del Estado. Parcialmente también puede ser que privaticen solo la central térmica. Claro. Y el gobierno también se opuso a esa situación. Eso sería parcial, por ejemplo. Nos dejan la mina y se llevan la central térmica. Claro, en el detalle todavía hay mucho por conocer, ¿no? Es como que... Pero el gobierno ya manifestó su oposición a todas esas alternativas. Yo le quería consultar, porque días atrás, en esto que se viene hablando de las áreas de YPF, lo que deja YPF, el pasivo, el fin de semana se abordó también o se conoció el panorama de lo que eran las áreas en la Patagonia, y no estaba claro todavía lo de la postura de Santa Cruz de que sobre las áreas, de cuáles iban a ser las áreas. La postura de Santa Cruz es lo que está claro. Pero las áreas... Sí. Justamente lo que todavía no hay es acuerdo, por eso YPF con prudencia, en este caso, porque no puede,
no puso ningún área en Santa Cruz porque no hay todavía ningún acuerdo. No hay ningún acuerdo. No hay ningún acuerdo con YPF y en particular hay situaciones en otras provincias, porque ahí hay diferentes realidades. No es una realidad única toda la Patagonia de la relación que tiene YPF. Por ejemplo, Neuquén tiene una realidad con YPF, al tener vaca muerta sobre su territorio, negocia de otra manera las áreas secundarias o las áreas convencionales o las áreas maduras, como ustedes le quieran llamar. Chubut tiene otra relación y negocia de otra manera esas áreas, y también tiene un componente de otra realidad sindical también, ¿no? Ahí el sindicato tuvo un principio aparentemente de acuerdo, no conozco bien, pero por lo que he leído, un principio de acuerdo que contenía retiros, un cierto grado de reducción laboral y demás. Bueno, en el caso de Santa Cruz eso no sucedió. El sindicato de trabajadores no tiene acuerdo todavía con la empresa, rechazó las medidas de ajuste y de retiro, y está rechazando también la baja de los equipos. Se anunció aparentemente que la empresa se habría retirado de aproximadamente el 50% de sus posiciones en los yacimientos de la provincia de Santa Cruz. Bueno, el sindicato lo rechazó, así que acá la realidad es bastante más compleja que eso, ¿no? Y creo que el ministro Jaime Álvarez ha sido también muy claro al respecto, dio una frase medio contundente ahí, que se quieren ir sin poner nada. Bueno, es una situación que se está en plena negociación con la empresa. Hay que reiterar esto siempre porque a veces la gente, la sociedad, nuestros vecinos, digamos, que aparte es normal, no vamos a andar todos los días en la verdulería hablando de YPF, eso así, qué sé yo. Hay que recordar que los recursos son de las provincias. Santa Cruz es dueña de cada uno de los yacimientos que hay en la provincia, y se los concede, o sea, se los alquila, hace un alquiler, un contrato de explotación de eso, de cada uno de los yacimientos. Ninguna empresa se puede ir de un lugar que no es propio sin rendir cuentas. Si vos alquilás una casa y te querés ir porque querés dar por terminado el contrato antes de tiempo, te sentás a negociar con el dueño de la casa y te va a decir, capaz que te devuelvo o no te devuelvo el mes de depósito, me la tenés que entregar pintada, si rompiste un caño lo tenés que arreglar, ¿verdad? Bueno, lo mismo con los yacimientos. Echame ese pasivo ambiental también, ¿no? Claro, entre otras cosas el pasivo ambiental. El pasivo ambiental es, hoy hay como algunas realidades también distintas. Lo voy a decir y les pido indulgencia con esto por los términos, porque yo por ahí no tengo los términos técnicos, y si me llegan a escuchar el secretario, un ingeniero, nosotros tampoco, pero bueno, en tiempos anteriores, cuando estos yacimientos se entregaron en concesión, 15, 20 años atrás, la explotación convencional, si bien siempre tenía regulaciones y se exigía el cuidado y el mantenimiento ambiental y la reparación ambiental en el caso de los episodios de contaminación, también es cierto que había una menor, quiero decirlo, conciencia podría ser, digamos, ¿no? Ambiental de todo el mundo, no de la ciudadanía, de los funcionarios, había un menor consenso internacional incluso sobre el tema. Hoy las operadoras grandes, por ejemplo en Neuquén, en todo lo que es no convencional, tienen muchísima presión internacional para cumplir día a día. Claro, porque han cambiado los estándares también. Cambiaron los estándares, hay bonos, lo que se llama como bonos verdes, por no contaminar, bueno. Entonces las empresas están como mucho más vigiladas y atentas. Ahora, los viejos yacimientos, por así decirlo, que tenían menos control o menos consenso sobre esos temas, y sí, acumulan tareas que no se han realizado de remediación ambiental. Eso tiene un costo, y eso se negocia, se conversa, se negocia en el buen sentido, quiero decir, ¿no? Es parte de la negociación con las empresas que están obligadas a hacerlo cuando se retiran de un lugar. Que además es trabajo, también significa trabajo, ¿no? Porque se habla siempre de 3.200 millones de dólares o miles de millones de dólares, pero tiene que ver con trabajo genuino, ¿no? Es recursos y trabajo. En ese mismo sentido, digo, Marcel, porque está todo atado. Ayer el sindicato de petróleo de la provincia, de petroleros privados, ahora CIPGER, rechazó justamente el stand-by que proponía YPF,
Y le quería consultar si en ese sentido, digo, las gestiones y las negociaciones las siguen en tándem, teniendo en cuenta no solo el origen del gobernador propiamente dicho, sino la importancia de la industria y de esa negociación particularmente con YPF que se vienen desarrollando, tanto del ámbito de los trabajadores como ustedes también ahora desde el gobierno provincial. Bueno, en principio yo no puedo hablar, obviamente, por una organización a la que no pertenezco, pero yo no tengo en detalle cómo se llevan a cabo en las negociaciones. Lo que sí te puedo decir es que ojalá lo hagan, ojalá sí estén en lo que vos llamás tándem o en charla permanente, y ojalá todos los gobiernos, en realidad, al tratarse de, como bien dijiste recién, de trabajo, cualquiera que se sienta a negociar, cualquier cosa en la que estén involucrados seres humanos y que laburan, está muy bueno que el Estado, el gobierno, también consulte y tenga una planificación estratégica en conjunto con los trabajadores y sus representantes. Así que ojalá que sí, que yo creo que sí, pero digo, no estoy autorizado a hablar de representación de otras personas, pero entiendo que sí, y creo, aparte, por la calidad de dirigente que es Rafa Huenchenen y por el pensamiento que tiene el gobernador Vidal, estoy seguro que las estrategias coinciden porque los dos representan a los trabajadores. Hablando también de trabajadores y del ámbito del trabajo y relacionándolo con lo que hablamos, que le consultaba anteriormente Fernando respecto del diálogo del gobierno nacional, y teniendo en cuenta que usted es el comunicador del gobierno, ¿se ha vuelto o es muy difícil, no habiendo una línea muchas veces de interlocución, comunicar en un sentido? Digo, Vidal, por ejemplo, desde su asunción buscó la cercanía con el gobierno nacional hasta que en un momento, por la dinámica del otro lado de la interlocución, que no es coherente muchas veces, ¿no? Porque dice una cosa, hace otra, Francos dice una cosa y acuerda cosas, y después el presidente va y rompe todos esos acuerdos. Se vuelve muy difícil comunicar, justamente porque claramente habrán establecido ustedes una línea, un rumbo al cual llegar, pero también el gobierno todo el tiempo está cambiando las reglas de juego, no solo en lo comunicativo, sino en la política misma. ¿Sabes cuál es la clave de todo eso? El tiempo. El tiempo. Algo a lo que no estamos muy acostumbrados como argentinos, ¿no? A ser pacientes, a prever, ¿no? Claro. Sí. Y también el tiempo te va a poner las cosas en su lugar. Si vos mantenés tu palabra, si vos actuás de la misma forma en que hablás y lo sostenés en el tiempo, va a ser claro. En algún momento va a ser claro. El gobernador desde el día cero y aún hoy dice que él, en lo que haya que colaborar con el gobierno nacional, va a colaborar, y que quiere que al presidente en particular y al gobierno nacional le vaya bien para que de ese modo nos vaya bien a todos. Parece un discursito de Villiquen, ¿no? Sí. Pero es un pensamiento profundo. ¿En qué sentido es profundo? Primero, está respetando la democracia. A Milei, vos podés pensar lo que quieras de él, de forma particular, yo lo charlaré en mi casa con mis amigos, lo que yo pienso de Milei, digamos, pero no acá en mi función pública. Lo que tenés que respetar es su rango institucional, es el presidente de los argentinos y lo votó la mayoría de este pueblo. Eso es así, es lo que pasó y esa es la realidad. Después, más allá del pensamiento ideológico de cada persona, o sea, quiero decir, ahí hay una naturaleza democrática del gobernador Vidal, que es a mí me interesa rescatarla, porque a veces los dirigentes, con tal de decir algo rimbombante en un título en un diario, se van de boca y dicen cualquier cosa, digamos, ¿no? Y el gobernador ha sido siempre prudente, ha sido siempre claro con esa definición y no se ha movido de ese lugar. Además, vos te podés hacer el cocorito, pero tenés que llegar a fin de mes y pagar los sueldos. Y la responsabilidad de este gobierno es administrar los recursos que hay, que son cada vez menos. La ministra de Economía, Marina Jaramillo, está haciendo un trabajo extraordinario de ordenamiento del gasto público. Y fíjense que no digo ajuste, digo ordenamiento del gasto público. Es en algunas áreas donde se gasta mucho, ordenar, tratar de contener el gasto e ir teniendo una mínima base de ahorro que no existe, pero una mínima base de ordenamiento del dinero para tener los recursos. Muchos preguntan, por ejemplo, me desvío un cachito pero ya vuelvo, es muy cortito el desvío.
que bueno, que la provincia está pagando los sueldos el 5, ¿no? Y la municipalidad el 31, que se hacen chicanas, como se dice en la política, o chistes con eso. El gobierno podría hacerlo, pagar el 31. ¿Cuál es el mecanismo? Se pide un giro en rojo al banco, el banco tiene esa posibilidad de anticiparte el dinero que todavía no lo tenés, porque técnicamente el gobierno lo recibe efectivamente los primeros días del mes, que es cuando se recibe la coparticipación, y vos podrías pagar, pero te cobra el banco. Claro, y gastás muchísimo dinero, son varios millones, muchos millones, los que gastás por concepto de ese adelanto. ¿Me explico? ¿Qué ha tomado la decisión del gobierno? La primera vez, porque después ya hay también una cuestión cultural, ¿no? De cobrar el 31 y no cobrar el 5. Sí. Tomó 2 medidas. Una es sostenerlo en el tiempo para que no pasen más de 30 días entre un cobro y el otro. O sea, que te acostumbres a que tu sueldo está efectivamente el de los públicos cada 30 días. Pero además arreglar con el banco para que se extiendan los vencimientos, cosa de que no sea el trabajador el que pague ese retraso, porque tiene que pagar con intereses sus propias cuentas personales. Bueno, eso hizo para no tener que pagar y caer en la cómoda, en el buen sentido. No estoy criticando a quienes lo hacen, quiero decir, hacer ese mecanismo. ¿Se entiende? Sí, entonces, sí. Marilina, que es inobjetable, intachable en su trabajo con las cuentas, con mucha transparencia y con mucha razonabilidad, tomó esas decisiones, o el gobernador, a través de la ministra, tomó esas decisiones. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con Claudio y con la relación con Milei? Que una cosa es de vos decir lo que pensás y otra cosa es sentarte y administrar el Estado. Y el Estado de Santa Cruz tiene varios problemas. Uno de ellos es que el presupuesto tiene la incidencia nacional dentro del presupuesto de Santa Cruz es muy grande, es más del 40%, lo hemos dicho y Claudio lo ha repetido hasta niveles exageradamente reiterativos si se quiere, pero para que se pueda entender. Entonces dependemos mucho de todos los ingresos que vengan de Nación, que son cada vez menos. Otro tema. Corrupción. La investigación correspondiente, las auditorías que sabemos que se hicieron y suponemos se están haciendo. ¿En qué proceso están? Pues sobre todo en algunas cuestiones muy particulares que ha planteado el gobernador, como por ejemplo el IDUB y servicios públicos, que son donde se supone hubo cuestiones graves de corrupción. Miren, recién llevamos 3 meses, ¿no? Sí. No es excusa, lo que quiero decirles es, cuando vos querés presentar algo, una investigación, necesitas tener datos. Los datos llevan tiempo. Sí. Para poder tener esos datos hay que hacer auditorías que se están haciendo y hay lugares que son más complejos que otros para poder terminarlas a esas auditorías. El IDUB es uno de esos lugares. Hay una gran complejidad administrativa. Permítanme no responderles porque no la conozco, digo, ¿no? En detalle, pero sé que hay una gran complejidad administrativa. Hay 15 o 16, ahora no me acuerdo exactamente el número, pongan 15. Una quincena de denuncias ya en camino, o sea, ya están presentadas en la justicia. Ya hay 15 denuncias presentadas por el gobierno provincial que están tramitándose en la justicia. De diferentes lugares. De diferentes espacios del gobierno. Las auditorías no terminaron, están en proceso, continúan. O sea que si se encuentran mayor cantidad de irregularidades, se van a seguir denunciando. Ya hay 15 denuncias en este momento algunas tramitándose. Públicas y otras no, suponemos. Las dimos a conocer a todas, lo que pasa es que eso es una buena apreciación, podríamos recordarlo, digamos, ¿no? Un poco cuáles son las que están en proceso y cómo están, y eso muchas tienen que ver con las cooperativas, hay algunas en la caja de servicios, así que después podríamos hacer como un detalle para refrescar la memoria, pues si no, al decirlo una sola vez después se pierde el tiempo. Y perdón que te pregunte con esto, en algún momento también el gobierno habló de las flotas de autos, de eso en que como que se iban a rematar, digamos, eso. Ayer nos preguntábamos en qué proceso está, igual algunos de nosotros suponían, bueno, lleva un tiempo o no tanto, ¿cómo es ese proceso? No, lleva mucho tiempo porque el Estado es infinito en sus trámites. Si hay algo infinito en el universo son los trámites dentro del Estado. Así que eso sí, lleva su tiempo y aparte hay todo un ordenamiento. Hay vehículos que por ejemplo cambiaron de destino. El gobernador dispuso que esa famosa camioneta la RAM está para rescates, o sea, se la dejó a los bomberos para que esté en el área de rescate de la provincia y la verdad que tiene un buen uso ahí. No era necesario venderla, era necesario darle un buen uso, ¿no?
Bueno, entonces lo mismo sucede con algunas otras áreas que pues, en el interior, sobre todo vialidad, a veces tienen muchas necesidades de vehículos. Entonces, vehículos que antes por ahí estaban solo acá en la capital, están yendo al interior a hacer otro tipo de trabajos. Y otros se van a terminar con su proceso de venta que tiene un enjambre administrativo, hay que pasar por la legislatura, creo, hay un montón de trámites para hacer. Carlos, le iba a consultar un tema que se habla mucho, que es de la capital, que es acá de Río Gallegos, pero es la relación gobierno municipal, gobierno provincial. Muchos dicen que no hay diálogos, que hay canales de diálogos muy poquitos o casi nada. ¿Cómo es esto? ¿Cómo los ve? No, mira, hay que quitarle dramatismo a veces a algunas cosas. Lo que no hay que nunca caer es en perjudicar a la población. Ni utilizar de rehén a la sociedad, al pueblo de Santa Cruz. Ahora, después es lógico, una fuerza política gobierna la capital y otra fuerza política distinta gobierna la provincia. Son proyectos distintos. Sí. Quiero decir, hay prioridades que son distintas y está bien, eso es la democracia y así se vive, digamos, ¿no? No hay que tenerle miedo a tener diferencias entre intendentes, gobernadores en algunos temas. Estaría bueno, y está siendo bueno porque lo están haciendo, que en temas importantes puedan confluir. Por ejemplo, el intendente de 28 y el intendente de Turbio, que no son de la fuerza política del espacio del gobernador, fueron juntos a defender ICRT a Buenos Aires. Es una muy buena señal de madurez política. Por citar solo un episodio, en la inauguración de la escuelita de Las Vegas estaba presente el intendente de Calafate, Javier Belloni. Y ahora aquí en la capital, el 25 de mayo, tenemos una organización conjunta de algo que es muy importante para todos los argentinos, que es celebrar el nacimiento de nuestra patria. Bueno, ahí el gobierno provincial y la municipalidad de Gallegos tienen una organización que se la están como, entre comillas, repartiendo, digamos, ¿no? La municipalidad va a hacerse cargo de la velada del 24 y el gobierno provincial del desfile del 25. Yo sé que parece poco, pero quiero decir, hay diálogo, sobre las cosas se hablan. Me parece que el ministro de Gobierno está haciendo un trabajo muy importante. Luxen es una persona que tiene extrema capacidad y paciencia para hablar, para tratar de acordar, para nunca pelearse y en los peores momentos seguir charlando, sin dejar de ver que hay diferencias porque somos distintos espacios. ¿Alguna consulta más, muchachos? Algo que les quede, porque podemos quedar hasta las 5 de la tarde preguntando. Y con un solo vaso de agua, guarda el parche. Es que te vamos a preguntar hasta que te seque y ahí te ofrecemos el otro. La parte estratégica. Bueno, antes se quejó del aumento por decreto, dice que es insuficiente y piden como la reapertura o renegociación en paritarias. Sí. ¿Qué le puedes decir a esos estatales o a los gremios que se mostraron disconformes respecto de eso? Yo nada. No, nada que ver. Yo nada que ver. Yo creo que pero no lo saquen de contexto ni que sea un título. Pero entendámonos todos, porque hay que tener sensibilidad y empatía con nuestro pueblo. Por supuesto que son insuficientes los aumentos. Acabo de decir recién que la CGT publicó hoy un informe en el que encuentran el poder adquisitivo del salario en el punto más bajo desde el año 2002, o sea, desde la peor crisis social de la historia democrática en la Argentina. De modo que la situación es muy complicada, muy complicada. Sí. Lo que sí está en el compromiso y la voluntad del gobierno es de entregar todo lo que se pueda entregar en materia salarial sin comprometer la capacidad de pago, porque yo te puedo prometer el 60-70% de aumento y después no te lo puedo pagar y se incendia la provincia. ¿Qué sentido tiene? Con la misma prudencia, con la misma madurez y con la misma austeridad y responsabilidad en el uso del gasto, el gobernador va instruyendo el aumento que se pueda ir dando. La paritaria de la central, que viste que han dicho que bueno, fue menor a las otras, ¿no? Pero fue la primera que arrancó, la arrancamos en enero, febrero, ¿no? Sí. Ya no me acuerdo ahora, fines de enero, principio de febrero. Sí. Claro, pero era el ahorro que teníamos en ese momento, en ese mes. Si vos te pones a pensar, el resto de las paritarias, muchas de ellas terminaron cerrando en marzo,
y cerraron al fin el mismo aumento para todos, que fue del orden del 30, 31, 32% acumulado. Si ves el decreto final de la paritaria central, coincide con todo el resto de las paritarias. Eso por un lado. Y sí, es insuficiente. Los trabajadores estamos todos los trabajadores ganando menos de lo que deberíamos ganar. Y la situación en Argentina es realmente complicada. La actividad privada está cayéndose. Ustedes ya lo deben saber, deben tener los números, pero la construcción cae, el comercio cae, el turismo cayó, los servicios cayeron. Es un gobierno, el de Santa Cruz, que habla de trabajo y la producción como ejes, ¿no? Y la educación, obviamente, como ejes centrales. Y son ámbitos que ha atacado abiertamente el gobierno nacional y es lo que condiciona, ¿no? De alguna manera, no por justificar al gobierno provincial, pero sí entiendo que no solo al de Santa Cruz, sino a muchos otros, lo ha condicionado fuertemente. Sí. Las industrias, las que quedan en nuestro país, se ven amenazadas. Que Asindar haya tenido que cerrar en San Nicolás una planta por un mes es una tremenda alarma al respecto, ¿no? Miren, yo estoy mirando la actualidad de todas las provincias que puedo y con lupa la de las provincias patagónicas. Y están llenas de problemas, ¿eh? Río Negro tiene un gigantesco problema de salud. Neuquén tuvo 3 semanas de paro docente, que se terminó de solucionar más o menos a medias hace semana y media atrás, y tiene otros problemas bastante graves de gestión, también problemas económicos, y eso que Neuquén tiene el, entre comillas, salvataje, digamos, del oro del no convencional, que nosotros acá recién estamos arrancando. Y así te podría decir el resto. Quiero decir con esto que la verdad es que en las condiciones en que estamos y en las condiciones que recibimos la provincia, yo me saco el sombrero delante del gobernador por todo el esfuerzo que está haciendo el gobierno. Para la situación que tenemos, quiero decir, ¿no? Si tuviéramos otra situación, podríamos. Y en cuanto a las soluciones de las que hablabas, de la producción, digo, educación, dejémoslo para otro capítulo si querés, pero lo que tenga que ver con producción, inversión privada y demás, lleva mucho tiempo, no es de un día para el otro, primero. Cualquier ejemplo que quieras, dame el acueducto del norte de la provincia. Son 400 y pico de kilómetros. Una obra fantástica que hay que hacer, fantástica. Va a poner en producción miles y miles de hectáreas. No tiene proyecto técnico, no tiene proyecto ejecutivo. ¿Qué es un proyecto ejecutivo? Es una carpeta llena de hojas con estudios de todo tipo. Económico, técnico, geológico, ambiental. Eso se paga. Cuesta carísimo o caro para los costos que tiene, pero no encontramos, Juli, no encontramos en toda la provincia la cantidad suficiente de proyectos ejecutivos para poder impulsar ahora proyectos de producción importantes, de envergadura estamos hablando, ¿no? Que generen empleo. Entonces, sí tenemos las ideas, sí tenemos las oportunidades, lo que hay que empezar a generar, y que lo estamos haciendo de a poco porque tampoco tenemos tantos recursos, son las herramientas concretas para que esas inversiones se cristalicen. Te puedo hablar de los puertos, te puedo hablar de hidrocarburos, te puedo hablar de agua, te puedo hablar de energía eléctrica, te puedo hablar de energías limpias, te puedo hablar de los proyectos que hay para Loyola, para que la zona franca no sea solo comercial, sino que también sea industrial, para que incluso extendamos al mar la propiedad de la zona franca. Tenemos un montón de ideas en el gobierno que las estamos tratando de llevar adelante, y todo eso, lógicamente, no se resuelve en una semana. Carlos, acá un oyente me consulta por qué el subsidio al transporte de colectivos, de pasajeros urbanos, se ayuda al municipio de Caleta Olivia y en Gallegos no. Porque son distintas empresas. En Caleta el servicio es público de transportes, en Río Gallegos es privado. En realidad la decisión que tomó el gobierno es ayudar directamente al usuario, que es lo mismo que está haciendo en los dos lugares. Entonces la política es la misma. Lo que cambia es que en Gallegos el servicio de transporte es privado y en Caleta es público. ¿No depende de la cantidad de transportados? No. Estamos actuando de la misma manera con los dos. Y la decisión que tomó el gobierno provincial es directamente, sí, se subsidia al usuario, no a la empresa. Se subsidia al usuario. Y mantenemos estrictamente lo que no mantuvo Nación, que esto también es importante porque han dicho que provincia dejó de poner el dinero. No. De hecho, durante todo el año pasado, Nación tiene una deuda tremenda por el aporte que le correspondía el fondo compensador. Y la provincia lo puso por completo. La decisión que tomó el gobernador es subsidiar en forma directa a los estudiantes vía el boleto estudiantil.
Hubo también, estuvieron diciendo algo relacionado con que hay que ir a cargarlo muchas veces. Lo que pasa es que el sistema de SUBE no te acepta más de 9.000 pesos la carga de SUBE. Entonces el dinero nosotros lo tenemos, está completo para asistir a toda la población estudiantil. Pero como solamente puedes cargar 9, bueno, que eso da como 11 viajes, 12 viajes, no me acuerdo cuánto es, creo que no sé. Tenés que usar esos viajes y volver a cargar. ¿Se entiende? Sí, el tema será abrir boca desde expendio, ¿no? Porque hoy está circunscrito a la Secretaría de Producción. Secretaría, ¿no? Y eso lo vamos a ir resolviendo. El gobierno tiene pensado resolver. Estaremos atentos. La diferencia. Estaremos entonces atentos a esa última novedad, ¿no? De cuando abran otras bocas de SUBE o del sistema que sea en la ciudad y la provincia. Y perdóname, la decisión de subsidiar al usuario en forma directa tiene que ver con evitar intermediarios, ¿no? No por ser pícaros o suspicaces ni nada, quiero decir, es directo. Que la empresa cobre el boleto que tenga que cobrar y quienes sean subsidiados sean los recibirán. Usuarios. Ahí va. Se entiende, entonces esta última aclaración. Sé que quedan un montón de cuestiones por charlar seguramente, pero vamos como 45 minutos de charla, nunca es tanto en la radio. Así que por el momento vamos a ponerle un punto. Fernando quiere agregar algo más. La última. Que conste en actas que él dijo, bueno, ya estamos. Sí, nos estábamos olvidando un tema que está ahí como circulando, que es una presentación a la justicia por el tema de las tarifas. ¿Esto es así? ¿Qué se puede contar? ¿Qué hay de confirmado de esto? Lo que hay de confirmado es que el gobierno está estudiando las viabilidades en el caso del Estado, y lo que va a ofrecer es todas las facilidades posibles para que los usuarios también, porque cualquiera puede oponerse al aumento, porque el aumento es realmente impagable. Se habla entre un 500 y 800% en la tarifa de gas, por ejemplo. No lo sabemos todavía, pero sí es una locura lo que se anunció. Bueno, ofrecer lo que sea necesario para que, si hay organizaciones, clubes, grupos de personas que en conjunto presentan o de manera individual amparos por el aumento, se pueda realizar, y van a contar con el auxilio y apoyo del gobierno. ¿Y por parte del gobierno de motus propio hay algo? Sí, lo están estudiando las áreas que corresponde. Yo eso todavía no lo tengo en detalle, esa información, la verdad que no lo sé, pero sí sé que aparte está pasando en todo el país. No es algo privativo nuestro, digamos, ¿no? Van a llover los amparos, esa es la realidad. Prepara el suyo, vecino, vecina, que necesitamos presentarlo a rolete. Carlos Marcel. ¿Como cooperativa? Claramente. Porque además, cuando veamos la primera factura que venga, ya vamos a llamar doctor Arel. Necesitamos presentar un amparo. Claro. Nos puede asesorar. Hablen con Marcel, te van a decir. Ya que los mandó Marcel. Carlos Marcel es quien estuvo charlando largamente con nosotros, secretario de Estado de Medios, vocero y paritario, un funcionario multipropósito, podríamos decir, del gobierno provincial, que vino a responder todas las cuestiones. Esto fue agenda abierta, no había nada estipulado, se sentó y nos dijo, pregúntenme, yo les contesto, y en la medida en que pudo, así lo hizo. Le agradecemos por su visita. No, muchas gracias a ustedes. Para mí el mejor lugar del mundo es la radio, siempre, en cualquier situación y en cualquier lugar, así que cada vez que hay un estudio de radio en algún lado, yo ya me siento un poco mejor. Perfecto. Suena Molotov y Woz en esta pausa. Money in the Bank es el tema que vamos a escuchar. Enseguida continuamos con Arriba el Día. Que se cree digno como para gobernarme, su puesto de gobierno por supuesto para robarme, ratero con fuego clavando uñas de la madre, solo se postula para que sea intocable, el pobre vende drogas y no sobrevive, la autoridad ha hecho su vida imposible, si no tranza no alcanza, pero que no se olvide lo que se hace en la oscuridad, después será visible.
Este show yo solo veo que se ve jodida desde México, Argentina y toda la región latina. Los grandes no pisotean, las opciones se escatiman. Los chamacos venden droga porque no ven más salida. No han salido para tragar, gente adormecida entre gases y pantalla, tanta mierda comprimida. Los que nos alimentan, nos ocupan desde arriba y enfriamos todos juntos el matadero que es la vida. Pero que está la energía para revertir el mal sueño y la alegría de las cosas que nunca tuvieron dueño. Los odias de los muchos que siguen poniendo el cuerpo para pintar el futuro que les vaticina el negro. Son las sombras del poder. Qué sé yo, güey, solo sé que no he cenado como esos senadores, como esos diputados, como presidentes con dientes bien afilados, con mal del puerco por pinches atascados. Miles de millones se roban los cabrones, compran sus mansiones y lo guardan en colchones. Luego yo no fui, yo no sé, ya se perdió. Alguien se lo clavó, pero ese ya se nos peló. La patria late en cada ritmo, en cada verso. Después de la pausa, volvemos con más Rock Nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Inicio de espacio publicitario. Este otoño 2024 somos tu elección. Río Gallegos te sorprende. Por su gente, sus atardeceres, sus museos, sus paisajes naturales. Río Gallegos deja de ser ciudad de paso para ser destino turístico. Río Gallegos, tu capital. Federación Patronal Seguros. Vendemos seguros de automotor, seguros de caución, integral de comercio, combinado familiar, accidentes personales, ART. Nuestra oficina queda en Avenida Kirchner, 489. Teléfono 422-086. WhatsApp 2966-637102. Horario de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 16:30 horas. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. En La Anónima, las ofertas más frescas.
60% de descuento en la segunda unidad de preparado para medallones envasados de Estancias La Anónima a 4.269 pesos con 30 por 500 gramos. Aprovechalo también en carne picada común Best a 2.925 pesos con 30 por pack de 500 gramos. Supermercados La Anónima. Precios y descuentos varios del 28 de marzo al 3 de abril de 2024 en Supermercados La Anónima hasta Stock. Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión. Contrata tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 15 73. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfruta de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. Vení a conocer los cañadones de Parque Patagonia. Senderismo y avistaje de fauna silvestre. Pinturas rupestres en Cueva de las Manos y Alero Charcamata. Un planetario para conocer los secretos del cielo. Te esperamos en Portal Cañadón Pinturas de Parque Patagonia. Seguimos en las redes sociales. Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia. Tierra de cañadones. En cada acorde está la historia de nuestra gente. El rock argentino es la melodía que nos une, la canción que nos define. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Este otoño 2024 somos tu elección. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior. Alquiler del quincho de la mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. ¿A cuántas personas podés llegar? Según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel. Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Labri. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, drone, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. Río Gallegos te sorprende. Por su gente, sus atardeceres, sus museos, sus paisajes naturales. Río Gallegos deja de ser ciudad de paso para ser destino turístico. Río Gallegos, tu capital. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país, con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 245. Libra, actitud que avanza. El mundo está cambiando y en Universidad Kennedy estamos preparados para el futuro. Con nuestra educación virtual hacemos posible estudiar desde cualquier lugar y en cualquier momento. Contamos con profesores altamente capacitados para brindar una experiencia educativa de alta calidad. Diseñamos una metodología de enseñanza única que ofrece una experiencia educativa integral, centrada en el alumno.
Nuestros alumnos son siempre el motor de impulso para ir siempre un paso adelante. Se encuentran las inscripciones abiertas en Punto Kennedy, Río Gallegos, ubicado en Estrada 697, con la mejor atención de lunes a viernes de 9:30 a 12:30 horas y de 14 a 20 horas. Contáctate al 2966 702111 y seguinos en nuestras redes sociales, Instagram, Kennedy.Río Gallegos y Facebook, Kennedy-Río Gallegos. Te esperamos. Sentí el pulso del rock argentino. Seguimos con más rock en Radio Nuevo Día, FM 100.9, donde la música es un himno que une corazones en esta tierra bendita. Fin de espacio publicitario. Temporada Otoño 2024. Flight 605 to Tokyo is ready for departure. No todo es color de rosa, Héctor. A pesar de que tu remera sí sea color de rosa, en este caso, pero no todo es color de rosa. Yo quiero que sepas que allá afuera hay un mundo que no es del todo bueno, que Perdón, disculpa. No, yo te voy a confesar, arrancamos con todo, disculpa. Yo te voy a confesar una infidencia. A ver, porque estás de confesión en confesión, vos. Me preocupa ya tus confesiones. Me gusta vestirme así porque hay que ponerle actitud a la vida. Está muy bien, viste que hay mucha gente que es lobito, ponerle, compañero nuestro. Se viste siempre de negro, no le vi nunca un color. O gris. Mira vos. Fernando, por ahí, bueno, tiene un rosa de lejos ahí leve. Sí. O no sé si le tocó un poco el rosa con el lavado, pero ayer vino con un fucsia, le mete por ahí un amarillo patito también. Sí. No, pero hay gente que se viste así como lo he visto de negro siempre, o muy oscuro siempre, es su estilo, digamos. Sí. Bueno, yo estoy todo de negro, así que no podría decir, meterle color a la vida y demás, pero... Y además que tengo una chomba abajo que también es negra. Pero es circunstancial, porque el negro, viste, que disimula un poco la cuestión. Olvídate y volver a por más. A ver, exactamente. Hay actividad en lo político en las legislaturas. Sí. Digo las porque el Consejo Deliberante, en la legislatura comunal, local, y también en un rato estará, o creo que ya ha comenzado, en la Cámara de Diputados, la sesión, creo que es la cuarta sesión ordinaria de este periodo 2024. Debe ir por lo mismo en la legislatura municipal, por la cuarta ya, ¿no? Sí, segunda sesión ordinaria, del 51º periodo legislativo. Se está desarrollando ahora, está transmitiendo a través de YouTube. Hay un cuarto intermedio por lo que veo ahora. Pero nosotros con Karina Taverne nos vamos a ir hacia la otra legislatura, la local, el Consejo Deliberante, donde justamente nuestra compañera transmite en vivo respecto de una nueva sesión. Lo hablamos el otro día con la concejal Daniela D'Amico, audiencia o consulta pública respecto de semaforización o no en la autovía, era uno de los temas a tratar. Provisión de servicios para barrio Madres a la Lucha, las manzanas que han sido regularizadas, entre algunos otros temas, y también lo que tiene que ver con la cuestión tarifaria seguramente pase por allí por el honorable Consejo de Deliberantes. Hacia allá nos vamos con Karina Taverne, nuestra compañera. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Buen día, bienvenidos a un nuevo contacto con el móvil. Estamos en este momento en el Consejo Deliberante tras el vidrio porque al interior de la sala de sesiones ya sesiona el Parlamento Municipal desde hace algunos minutos. Es la quinta sesión ordinaria de este periodo legislativo. Están en este momento en el turno de reconocimientos y homenajes. Y hace algunos minutos nada más, en el inicio
de esta sesión de este día jueves, habló Paola Stud, que es familiar, era la cuñada de Rodrigo Coquito Oyarzo. Habló ante los concejales porque siguen sosteniendo el reclamo, y en esa misma línea, ayer familiares y amigos de Coquito Oyarzo reclamaron a las puertas de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Río Gallegos. Vamos a preguntarle a Paola por qué estuvieron anoche en ese lugar y por qué hoy también están aquí en el Consejo Deliberante. Pao, ¿te podemos molestar? Perdón chicos. Hola Pao, buen día, ¿cómo estás? Más o menos, acá andamos un poco molestos, pero bueno, dentro de todo bien, sí. Contanos por qué recién le decíamos a la gente que anoche estuvieron a las puertas de la Dirección de Tránsito y hoy acá en el Consejo Deliberante ya estuviste adentro en el recinto, en la sesión que te permitieron hablar. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que ha pasado en estos días? Mira, en estos días en la Dirección de Tránsito se reintegró nuevamente una inspectora de los 13 que estuvieron involucrados la noche del 5 de marzo a trabajar a la dirección como si nada en el turno noche, como estaba ella, diciendo que la amparaban los fueros gremiales. Nosotros nos hicimos presentes porque nos causó mucha molestia de que esa persona siga cumpliendo funciones ahí después de todo lo que pasó. Esa noche fue la noche de la muerte de Coquito, que lo chocaron su vehículo y lo mataron. Sí, el 5 de marzo empezó una persecución en la zona de La Ría, como todo el mundo sabe, que después, bueno, fueron varios vehículos de la municipalidad involucrados. Los dos móviles que venían por San Martín en un supuesto llamado por un alcoholímetro venían corriendo picadas, porque los videos están, y pasaron y mataron a Rodrigo sin tener ningún tipo de consideración por la vida del otro. Bueno, y esta persona que vos nos mencionás no estaba desempeñando funciones dentro de la Dirección de Tránsito y ahora volvió a trabajar como inspectora. Claro, esta persona, si bien no andaba arriba de ninguno de los móviles que mataron a Rodrigo, era una de los 13 sumariados de esa noche. Y ella se presentó a la Dirección de Tránsito a trabajar en forma normal, como suele ser esta situación en el Consejo Deliberante, delante de los ediles. Sí, nosotros anoche nos hicimos presentes, nos atendió el señor Miguel Cader, que está a cargo de la dirección, y el jefe de departamento, un señor Gabriel, pero no nos supieron dar una explicación precisa, digamos, de que cómo esa mujer había llegado a trabajar ahí, porque es lo típico, viste, por ahí de los funcionarios que se tiran la bola de uno a otro y nadie sabía de dónde había salido, nadie sabía de la parte legal, pero ella estaba ahí, cumpliendo funciones. Así que bueno, nosotros tomamos la decisión de cortar la Dirección de Tránsito y los concejales, bueno, yo pedí la palabra, hablé antes de que se inicie la sesión, hablé con varios de ellos y ninguno sabía nada. Cuando una junta disciplinaria se conforma por concejales, ¿no es cierto? Conforma con los concejales, con la gente del gremio, con gente de personal, pero ellos acá no sabían nada porque acá no había llegado nada. Y entonces ahora, a raíz de tus palabras, de lo que pudiste plantear, ¿hubo algún compromiso que se van a poner en tema, van a tomar cartas en el asunto? Sí, supuestamente sí. Ellos ya se pusieron al tanto, ya se pusieron en comunicación con el abogado de la Municipalidad de Legal y Técnica, que lo llamó y les dijo que, bueno, el doctor Chute, que nos quedemos tranquilos que ellos van a tomar cartas en el asunto, así que bueno, esperemos que sea así y no veamos a esta mujer con el traje de tránsito por las calles de la ciudad, porque la verdad que causa mucha molestia.
¿Se van conformes al menos en esta primera respuesta? Para que ninguna mamá tenga que ir a enterrar a su hijo por culpa de la inoperancia de los funcionarios, porque esto fue pura y exclusivamente inoperancia de los funcionarios, y te hablo de todos los funcionarios, desde el intendente hasta el último inspector. Gracias, Pau, como siempre. Gracias a vos, Cari, por acompañarnos. Gracias. Bueno, Paola hablaba con... Ahí pasaba Karina Taberna desde el móvil arrancando la jornada en el Consejo Deliberante. Temprano te contábamos que ella, no arrancando la jornada ella, sino que estuvo en el Banco Nación y ahora se dirigió hasta allí. Después de la pausa musical vamos a compartir la continuidad de su trabajo allí en el edificio de Gendarmería Nacional y Lisandro de la Torre, hablando respecto del pedido de justicia por Coquito Yarzo, de la reincorporación de un agente de tránsito que esa noche tuvo actuación en el operativo y a quien señalan desde la familia y allegados al ex hombre del ámbito fierrero, motorista, él, mecánico de profesión, Rodrigo Coquito Yarzo. Juan nos dice: buenos días, chicos. ¿Cómo se explica o quién explica que todavía se esté pidiendo explicaciones, valga la redundancia, por la muerte de Coquito Yarzo? ¿Se puede decir asesinato o persona fallecida por alguien que ocasionó un accidente? Se pregunta de manera retórica Juan, a quien le agradecemos por su aporte. Y yo tengo mi postura tomada, pero me parece que la que tiene que determinar las circunstancias de esto y en tal caso quien deba pagar por la muerte de este joven será la justicia. Vos seguramente del otro lado también, Juan, tendrás tus apreciaciones o tu parecer, pero será la justicia la que en definitiva esgrima su voz y su veredicto al respecto, ¿no? Viene lenta la justicia, sí, respecto a este caso, es lo que podemos decir. Respecto a este y otro. En general es lenta. Vemos casos en los cuales mirá que lenta está la justicia, que los abogados festejan cuando en 2 años aparece ese juicio, ¿no? Sí. Así que es una cuestión ahí para mejorar claramente. Una de las novedades que hay en el diario Nuevo Día en este momento, y es novedad, indica que en el Consejo Deliberante, avalado por concejales de Ser Santa Cruz, es decir, lo que sería el oficialismo actual a nivel provincial, se presentó un pedido para la salida de Pérez Soruco al frente de la Caja de Servicios Sociales. Sergio Pérez Soruco. Decíamos que bueno, es la persona a cargo, titular de la obra social de la provincia, que es de lo más cuestionado en este cambio de gobierno. Creo que nadie está muy conforme con el desempeño de este señor, e incluso ahora concejales que a nivel municipal son oposición, pero que a nivel provincial son parte del oficialismo, que responden al espacio de Claudio Vidal, digamos, ellos mismos acompañaron este pedido para que Soruco deje de estar al frente de la Caja de Servicios Sociales. Hace unas semanas atrás el vicegobernador adelantó que en 60 haciendo esa cuenta. Sí, en 60 días. ¿Cuánto le queda? A partir de ese día habría recambio de autoridades en la obra social de la provincia. Quedará 1 mes y medio. Juli nos va a decir ahora desde que haya dichos. Pero bueno, se está pidiendo que se adelante esa fecha para que Pérez Soruco deje de ser el titular de la Caja de Servicios Sociales. Creemos nosotros, Valveró, es nuestra opinión, que ahí no han salido bien las cosas. La elección no ha sido la ideal, claramente. Ganando amigos con Pérez Soruco. Menos querido que... Sí, no, y además es una cuestión, ¿no? Que una función ejecutiva debería darse de cara, al menos si vos no tenés una respuesta afirmativa en algún caso para el pedido del afiliado, que además corresponde porque no le preguntan si quiere pagar. Tener buenos modos, al menos, ¿no? Hablar de cara a la gente, para al menos poder llevar claridad y tranquilidad, pero no se lo ha escuchado a este hombre, lamentablemente, hablar no con nosotros, sino con la opinión pública, ni siquiera mediante digamos, el canal oficial del gobierno de Santa Cruz. Voy a hacer la cuenta ahora en la pausa y después te cuento cuántos días eventualmente le quedarán a don Sergio Pérez Soruco, contador público nacional. Y me va a poner un contador. Justamente al contador. ¿Qué
vamos a escuchar ahora, tenemos nuestro segmento de música autóctona, se llama Así Suena Santa Cruz y va los jueves, a esta hora. En este caso vamos a escuchar Durante el Invierno, que es una banda de indie folk de Caleta Olivia, integrada por Adriel, Marcos, Franco, Facu y Leti, que componen y producen sus propias canciones. Esto es, ¿cómo les dije? Durante el Invierno, desde Caleta Olivia, escuchamos cómo suena Santa Cruz. Quiero ver mis pies en el cielo otra vez y que mi canción no deje de sonar. Que viaje por los vientos y que el sol abra una flor que me permita ser un eterno color. Viaje por los vientos escribiendo una canción. Yo quiero ser un pop singer. Yo quiero ser un pop singer. Yo quiero ser un pop singer. A ningún lado y pertenecerle al mar, cantar en el horizonte sabiendo que vos me escuchás, vivir en el límite de tu mundo y el mío, viajar sobre este nuevo sonido, que me lleva lejos a la orilla de tu voz. Yo quiero ser un pop singer. Yo quiero ser un pop singer. Yo quiero ser un pop singer. Yo quiero ser un folk 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 singer.
Roquea con la rebeldía que define a nuestra tierra. Los jueves te acercan al éxtasis con los artistas que hablan tu idioma. Temporada Otoño 2024. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Música y noticias. Este otoño 2024, roquea con potencia en el inicio del día. La música que nos une, el rock que nos define. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Argentina, cuna del rock nacional. Esto es Arriba al Día en el mediodía ya de este jueves 11 de abril. Les agradecemos a quienes nos han acompañado hasta este entonces. Todavía tenemos un ratito más porque vamos a volver hacia el Consejo Deliberante. Te contaba recién una de las novedades de la sesión del día, Fernando, que tiene que ver con el acompañamiento, incluso también de Ser Santa Cruz, al pedido de remoción de el presidente de Pérez Oluco al frente de la Caja de Servicios Sociales. Lo que se presentó, el proyecto que se presentó y que acompañaron los propios concejales de SER, es que justamente el contador público nacional sea removido de dicho cargo. Vamos a escuchar una vez más a Karina Taberna en la mañana de este jueves con su excelente trabajo desde allí, desde el Consejo Deliberante. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. 6 votos por la minoría, 1 por el voto afirmativo del presidente. Se aprueba entonces el adelantamiento de los puntos indicados 4226 y 4227. Señor presidente, y le pido, por favor, si es posible, en actas de celeridad, hay muchas personas que tienen muchas obligaciones, se encuentran presentes en el decano de la OTN, la persona de la UMBA, y si es posible pedir un cuarto intermedio para que ellos puedan poner la problemática más allá del tratamiento político que se hace de estas resoluciones en este recinto. Nos parece realmente importante poder escuchar de primera mano el relato de la exposición de los hechos y el reclamo por parte de los principales interesados, así que pido a mi padre si es posible hacer un cuarto intermedio para que hagan uso de la palabra y continuar el orden del día. Entonces, como veíamos, el delito de 2 puntos y solicitaría el cuarto intermedio, para 2 puntos. ¿Me parece bien? No podemos poner aquí, ¿no? Podemos Un cuarto intermedio para
Bien, amigos de Nuevo Día, estamos nuevamente en contacto con ustedes en el recinto de sesiones del Consejo Deliberante. Aprovechamos a ponernos nuevamente en línea por el cuarto intermedio que se ha solicitado. El concejal Martín Chávez lo que pidió es el adelantamiento de algunos puntos de modo de poder anticipar en el orden del día el uso de la palabra de distintos representantes de entes estatales que han sufrido despidos de los trabajadores, como así también de representantes de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, de la UNPA y de la UTN, que están aquí en el Consejo Deliberante para poder escucharlos respecto de la crítica situación por el recorte presupuestario que sufren esas casas de estudio en todo el país y que también alcanza la situación en la provincia de Santa Cruz y en Río Gallegos. Eso como para hacer un resumen. Ya ha pasado el turno de reconocimientos y de homenajes, y en esta actividad que están teniendo, en esta sesión que están teniendo, la quinta, los ediles de Río Gallegos, hay varios puntos que seguramente se van a tratar. ¿Qué queremos decir con esta situación? Que se van a tratar seguramente porque han formado parte o forman parte del orden del día, pero después hay que ver si se aprueban o son trasladadas estas iniciativas para ser estudiadas en comisiones. Vamos a mencionarles algunos de esos puntos, como el proyecto de ordenanza de la concejal Daniela D'Amico, que solicita se apruebe justamente la obligatoriedad de la transmisión en vivo que se haga a través de distintas plataformas, tanto de las sesiones ordinarias como de las extraordinarias y de las reuniones de comisión. La misma concejal solicita convocar, otra de sus iniciativas, audiencia pública en Río Gallegos, de modo de expresar opiniones y propuestas sobre la problemática vial que, trae aparejada la autovía 17 de octubre y que se evalúe la posibilidad de establecer o de instalar semáforos sobre esa vía de acceso. También la concejal D'Amico elevó un proyecto de resolución mediante el cual solicita la presencia en este cuerpo, ya sea del superintendente de bomberos como del ministro de Seguridad de la provincia de Santa Cruz. Y la concejal D'Amico también solicitó, y seguramente va a ser tratado en esta sesión, que el gobierno provincial suprima los plazos que ha establecido para que los estudiantes puedan inscribirse al boleto gratuito, al boleto estudiantil gratuito. Estos son algunos de los proyectos de la concejal Daniela D'Amico. En cuanto al concejal Aravena, ha solicitado ha elevado, y seguramente será tratado, un proyecto que propone la creación de escenarios o tarimas en los parques y plazas de diferentes barrios de la ciudad. Y también ha propuesto la creación a través de la ordenanza de un estaquero municipal. No hemos tenido demasiados detalles, pero entendemos que es un lugar donde se producen estacas, ¿no?, de distintas especies. Corría bajo responsabilidad, digamos, de el personal del vivero municipal. Es un proyecto que, nos sorprendió un poco, pero lo encontramos en el orden del día.
El concejal Roay, entre varias iniciativas presentadas, propone solicitar al Ejecutivo Municipal que a través de Citibus se aumente la frecuencia de los colectivos que recorren la ciudad de Río Gallegos y además que se cumplan los horarios estipulados. Y entre otros proyectos, la concejal Victoria Ojeda ha presentado uno de resolución mediante el cual le solicita al IDU que informe respecto del convenio que tiene con la Municipalidad de Río Gallegos para la ejecución de la obra de construcción de pavimento y obras básicas en la calle 22 del barrio San Benito, que tiene un presupuesto oficial que supera los 304 millones de pesos. Estos son algunos de los proyectos que estaban ya como puntos a tratar en el orden del día. A estos se van a agregar los proyectos que se sumen sobre tablas. Y ahora será momento justamente de un cuarto intermedio. A ver, están ahí. Allí pasaba Karina haciéndonos un resumen de lo que se está debatiendo en el Consejo Deliberante. Yo me había ilusionado con el proyecto de Estaquero, pensé que iban a poner para hacer corderos al palo o algo así, y dije, listo, claro. O sea, que no los pongamos nosotros los costillares, que estén ahí, uno pasa y se sirva. Claro. ¿En qué país estaba, no? Estaba en Río Grande do Sul. Pero creo que es como lo señalaba Calich, eso ya existe, ¿no? Lo hace Espacios Verdes o Forestación, sí, ¿no? Espacios Verdes. El desarrollo de esquejes de arbolitos, ya sea álamos, sauce, para las cortinas forestales que se hacen en muchos casos y que repartían en alguna época por lo menos. Bueno, ahora algún concejal lo ha presentado nuevamente. 12:18 del mediodía ya en esta jornada de jueves. ¿Qué tienen para agregar, estimados? Ayer abrió, le contamos a los que son estudiantes, la inscripción para las becas Progresar, atenti, búsquenlo el nuevo día. Eso te iba a contar, la novedad es que abrieron las inscripciones, recordá que hace un par de días atrás no estaban confirmadas las becas Progresar como continuidad. Hay una buena y una mala. La buena es que van a continuar y hay inscripciones abiertas. La mala es que no se actualiza el monto, queda congelado desde el año pasado, con lo cual, bien, Brian. Sí, todas las becas. Rapidísimo. Digamos, los que tengan beca Progresar van a cobrar lo mismo que a principios del año pasado, es decir, 20.000 pesos. Sí, yo doy fe de eso que no se han actualizado, porque en otras provincias mi sobrino cobra otra beca. Sí. Y la habían cortado y ahora está de nuevo. Pero el mismo valor del año pasado, no hay diferencia. Claro. Todas las cosas se han triplicado en el valor. En esos puntos es que a veces parecía que es una estrategia, ¿no? Porque en vez de estar discutiendo ahora un aumento en las becas Progresar, te ponen la posible eliminación, entonces después te dicen, bueno, por lo menos te la dejamos, ¿no? Claro. Entonces, como que mucho más, le quitan el margen a lo que se debería hacer, que es la actualización del monto, si es que de verdad quiere ayudar el gobierno a los estudiantes, ¿no? Mirá qué buenos somos, ¿viste? Entonces esa novedad y también el escándalo que hay por los arreglos que había en el gobierno de Alberto Fernández. Sí. ¿Viste qué pasa? Que parecen muy inofensivos, de la Rúa igual, parecía muy inofensivo, estaba a la Banel limpia. Es tremendo esto, hay casos particulares o situaciones particulares que se están investigando. En este caso el gobierno avanza en la investigación. Y escuchen esto, porque supuestamente el gobierno de Alberto Fernández, con ahí la gestión del disuelto Ministerio de Desarrollo Social, donde estaba Tolosa Paz. Sí, hoy diputada Victoria Tolosa Paz, pagó o llegó a pagar, escuchen bien esto, 5.300
millones de pesos, 5.300 millones de pesos a 30 cooperativas. Y acá es donde pagan justo por pecadores, ¿no? Porque hay que ver si de las 30, algunas capaz trabajaron bien. ¿Qué era lo que producían, se supone? Era el pago de 5.300 millones de pesos, era para que las cooperativas puedan producir y después entregar guardapolvos. Ah, mirá vos. ¿Cuántos guardapolvos se podrían haber? La cuestión es que habrían confirmado con las auditorías y la investigación que se está haciendo, es que se entregaron o se llegaron a entregar la mitad, menos de la mitad de los guardapolvos para los cuales se pagaron 5.300 millones de pesos. Sí, no hay que pensar en 5.300 millones de pesos en guardapolvo particularmente, porque tenés sueldo, gastos, etcétera, pero alcanza una buena cantidad, imagínate. Claro, no, la idea era que se confeccionen 1,5 millones de guardapolvos que tenían que ser destinados a estudiantes de bajos recursos económicos. Sí. La cuestión es que investigaron y aparentemente llegaron menos de la mitad de los guardapolvos que tenían que llegar. Así que ¿quedaron sin hilo? Están investigando también la corrupción ahí. Se rompieron las máquinas. Che, Alberto no era el que decía en campaña vamos a volver mejores, vamos a empezar por lo de más abajo para después... Eran, escucha bien, más de ¿cuántos dije? 1.500.000 de guardapolvos, sí. 1.500.000 guardapolvos más o menos, los que tenían que entregarse. Se entregaron poco más de 700.000. Y casi el la mitad resto de la plata se esfumó. No fue magia. Y no fue magia. Así que es tremendo porque las cooperativas a las cuales se les envió el dinero cobraron 5.307.242 millones de pesos. Y esto dependía todo de la señora Victoria Tolosa Paz, ¿no? En ese entonces sí. Noticias del ámbito nacional, los salarios formales en blanco, es decir, acumulan una caída del 23,9% en estos 4 meses que llevamos de 2024 y se acercan al piso del fin de la convertibilidad, allá por el 98-99. Según el RIPTE, la remuneración imponible de trabajadores estables, así se llama el RIPTE, o así se desglosa, reflejó que los salarios aumentaron un 11,5% en febrero, frente a una inflación del 13,2%, según reveló en ese entonces el INDEC. El salario promedio en febrero era de 619.000 pesos, un poquito más, y se ubicó por debajo de la canasta familiar de pobreza, que en ese entonces, para un matrimonio con 2 hijos menores de edad, indicaba que se necesitaban 690.900 pesos. Es decir, 619 el salario formal promedio, 690 la canasta básica familiar. Ya estamos por abajo. De manera interanual, la caída en 12 meses ha sido del 26% de los haberes. Así que la ratificación numérica más precisa respecto de la pérdida de poder adquisitivo. Ok, la última de mi parte, había, ¿te acordás? Una tensión entre el gobierno y Hugo Moyano, los camioneros, pero con una mala relación entre Moyano y Milei. Milei no le rubricaban el acuerdo paritario, eso fue raro, che. Y no se lo rubricó, No, todavía no, es peligroso eso. Hugo Moyano cedió ya. Mirá cómo, no quiero saber, nunca vamos a enterar cómo es la negociación o cómo son las negociaciones de ambos lados, pero Moyano cedió finalmente a la posición del gobierno y aceptó renegociar el aumento. O sea, lo que habían conseguido no va más, lo echaron para atrás y van a dejar sin efecto la paritaria con un aumento del 45% de aumento y van a avanzar en un convenio nuevo de marzo a junio. Vos sabés que Caputo dijo que ese acuerdo era inflacionario, porque como el dueño de una empresa de transportes tiene que aumentar un 45%, pongámosle el sueldo al trabajador, eso significaba que él tenía que vender sus servicios más caro, el servicio de transporte, ¿no? Por ende, los productos que se transportaban a bordo de ellos se encarecían por culpa del camionero que pretendía un aumento de salario. Por eso no se lo rubricaban, básicamente. El aumento era en 2 tramos, 25% en marzo, 20% en abril, y fue impugnado entonces y van a volver a negociar. ¿Qué pasó con los liberales antiestados? Algo que la verdad no recuerdo haber... No.
Y que haya cedido Moyano es todo un síntoma también, ¿no? Sí, porque o de pérdida de poder o de cesión de poder a Milei. El paro iba a ser el lunes, después dijeron que iba a ser hoy. Finalmente, en las últimas horas, de alguna manera lo hicieron ceder a Moyano. Paramos el paro, dijo. Nunca, no creo que, salvo que algún medio acá ya que tenga mucha data lo publique, no vamos a saber de qué manera lo presionan a Moyano para que afloje. Olvídate. Últimas del ámbito nacional judicial, en este caso, Cunio Libarona, el ministro de Justicia, quiere impulsar la utilización de inteligencia artificial en la justicia. Busca avanzar en el análisis de la modernización tecnológica, justamente teniendo como herramienta la inteligencia artificial. La tecnología informática constituye un instrumento que debe ser utilizado para reducir y eliminar las brechas sociales en el acceso a la justicia y para brindar herramientas eficientes y eficaces en los procedimientos administrativos y procesos judiciales que aligeren su duración, es decir, que no lo hagan tan extenso y mejoren el servicio a la ciudadanía, dijo el bueno de Cunio Libarona, abogado el hombre. Y por último, Lázaro Báez apeló el sobreseimiento de los penitenciarios acusados de haberlo espiado en la cárcel. Lo hizo su abogado Martín Villanueva, quien indicó que de forma prematura estos efectivos del Servicio Penitenciario Federal, que se lo acusaba de que espiaban al ex zar de la construcción santacruceña, finalmente fueron sobreseídos y Lázaro y su defensa señalan que fue de manera apresurada. Claro. Nos retiramos de esta propuesta de jueves. Héctor Mancilla, Fernando Tornú, de rosa hoy, de negro yo, Julián Quirós, junto a Karina Taberne, que está en la calle, y Brian Álvarez, que está en su pecera, en su asiento, en su, ¿cómo se le dice cuando el emperador? En su trono. En su trono, exactamente, en su trono ahí hundiéndose, no sé, porque está como acobachado ahí. En su cockpit, en su asiento eyectable como comandante. No, ojalá que no sea eyectable. Claro. Esto ha sido Arriba al Día, 9ª temporada, jueves. Mañana venimos a cerrar la semana con entrevistas, con información, con todo lo que tenés que saber del ámbito local, regional, nacional y con la mejor onda que traemos nosotros para alegrarte la vida, no solamente las mañanas. Gracias por estar ahí, Brian, y gracias a todos los que nos acompañan día a día y nos eligen como su canal de información. La continuidad está en el diarionuevodía.com.ar. Hoy, por circunstancias, bien digo, de fuerza mayor, Beto Barría y Claudia Rataro no estarán haciendo fuera de contexto, pero te invitamos a que te quedes escuchando buena música y a las 5 viene Javi Cebeso con el excelente envío que realiza tarde a tarde, que se llama Rock and Frío, y que estamos engalanados y orgullosos de tenerlo con nosotros. Después, la continuidad, que vos ya la conocés, a toda velocidad, viene la Vuelta del Perro también para cerrar la jornada. Hasta mañana viernes, desde tempranito, con la otra gestión, y después venimos nosotros a traerte una inyección de información y actualidad. Hasta mañana. Chau.